Bien, bien, bien. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al seminario Actualizaciones en el tratamiento cognitivo-conductual en adolescentes. Como ADIPA estamos contentísimos de poder generar estas instancias de aprendizaje. A continuación, y para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Él es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia de la UNAM, Máster en Gestión Educativa, Magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Cuenta con postítulos en Psicoterapia de Adultos, posgrados en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Psicoterapia de Pareja, un enfoque relacional, diplomado en Docencia Universitaria, en Psicología Laboral Organizacional, diplomado en Habilidades Directivas y en Evaluación Psicológica, además certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital. Le damos el pase, ¿verdad?, a Jonathan para que inicie con su presentación. Hola, hola a todas, a todas. Sí, estoy bien. Ya. Oye, sí, he estudiado harto. Bueno, creo que no voy a estudiar más, pero siempre digo lo mismo y termino estudiando otra cosa. ¿Ya? Así que es difícil de poder como soslayar ese gusto que uno tiene como por el estudio. Voy a compartir la pantalla, déjenme aquí, estoy haciendo eso y ya estamos aquí. ¿Ya? Bueno, pucha, esto es para largo, honestamente, pero bueno, voy a tratar de hacerla corta, porque me han retado en varios seminarios porque hablo mucho. Entonces, seminarios de 1 hora duran 3 horas y no es la idea. Entonces, vamos a ir al hueso, ¿ya? Bueno, es tremendamente importante probablemente. No sé cuántos de ustedes trabajan con adolescentes. ¿Trabajan ustedes con...? Yo trabajo con adolescentes y adultos. Trabajo con parejas también. La terapia tengo como en el corazón la terapia cognitiva conductual y aplico terapia cognitiva conductual en diversas poblaciones. No veo niños, eso sí. Cada vez que he roto mi promesa de no ver niños, salgo trasquilado, siempre. Así como que después digo, ya, nunca más. ¿Ya? Con respeto por si acaso. Aquellos que son infantos juveniles los respeto mucho, pero a mí me gustan los adolescentes, los adultos y las parejas. ¿Ya? Bueno, un poquito hablarles de lo que vamos a revisar hoy día. Vamos a revisar un poquito algunos elementos centrales de la adolescencia brevemente y después nos vamos a ir a algunas estrategias más concretas de lo que hace la terapia cognitiva conductual y nos vamos a centrar probablemente más en las estrategias como de la tercera fuerza. ¿Ya? Hay varias estrategias que a mí me gustan de la Marshall Linehan, por ejemplo. Mi autor favorito en este momento es Hayes. Lo recomiendo absolutamente. Cualquier cosa de Hayes para mí es genial. Em, y un poquito lo que vamos a hablar hoy día es que se vayan con algunas inquietudes de cómo, de darle algunos lineamientos de cómo tratar ciertas situaciones con adolescentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva probablemente ustedes saben que la adolescencia va a presentar o presenta múltiples desafíos, ¿verdad? ¿Ya? Y de hecho, no es extraño que después de la pandemia, por ejemplo, una de las poblaciones más sensibles que tenemos en trastornos psiquiátricos y psicológicos es la adolescencia. ¿Ya? Nosotros hicimos un estudio hace poquito, acá en Chile, ahí, disculpen los colegas mexicanos, en donde situamos un poquito los porcentajes de prevalencia en un 50% de depresión, ansiedad, ¿ya? Cosa que antes nosotros no habíamos visto jamás. De hecho, cuando hice el estudio me acuerdo que hicimos una medición ahí en niños y adolescentes de 10 a 18 años y cuando hice el análisis de datos recuerdo haberlo hecho 4 veces porque dije, debo estar mal, algo hice mal. ¿Ya? Porque lamentablemente no estaba mal yo. Estaban mal los chiquillos que contestaron la encuesta. ¿Ya? Entonces, obviamente que después de pandemia esto ha estado mucho más complejo. Y como les decía anteriormente, la adolescencia tiene presente múltiples desafíos. Y para nosotros como terapeuta es fundamental estar como conectado con esta realidad. ¿Ya? Ahí me gustaría darle una recomendación nomás de un terapeuta un poquito más viejo que usted, y es que no tenga miedo de perder 1 o 2 sesiones tratando de generar vínculo con el adolescente. Es tremendamente importante eso. ¿Ya? Yo antes era muy psicólogo de manual, así, de hecho,
me jactaba de eso, inclusive, no lo veía mal, ojo, pero ahora cada vez que estoy más viejo me doy cuenta que sí, la técnica es importante, ojo, súper importante, no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, em, la vinculación es tremendamente importante. ¿Ya? Entonces, no dejen de lado la vinculación. Por lo tanto, si tienen que pasar 2 sesiones, 3 sesiones tratando de vincularse con el paciente, denle nomás, no sienta que está perdiendo. ¿Ya? Entonces, obviamente, la adolescencia presenta múltiples desafíos, como anteriormente les había dicho. Obviamente que está toda esta complejidad de salir, en definitiva, del sistema familiar de origen, tanto psicológicamente, financieramente. ¿Ya? Obviamente que están todos estos desafíos de elegir un sentido en el mundo, a qué dedicarme, qué es lo que ser. Y es una situación tremendamente angustiante, honestamente. ¿Recuerda usted cuando era adolescente? Po? ¿Se acuerda usted cuando era adolescente o no? No se acuerda. Ese tema es importante. Siempre uno tiene que acordarse cómo era la vida cuando uno estaba en ese estadio, donde las cosas pareciera ser que eran mucho más intensas, donde un desamor era, pucha, la última, no sé, y nunca más iba a volver a enamorarme. Yo me acuerdo que estaba enamorado de una chiquilla, me pateó, como decimos acá en Chile. Y chuta, yo dije, chuta, nunca más voy a volver a experimentar amor. Para mí ese momento fue un acabo mundo. Ahora miro para atrás y digo, chuta, menos mal, po, menos mal que no siguió eso. Sin embargo, en ese momento era todo demasiado intenso. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros como terapeutas, evidentemente, tenemos que trabajar es la vinculación y también, ojo, trabajar bastante bien el tema de y la interacción con estos adolescentes. ¿Ya? Porque a veces van a ser bien complejos, sobre todo si usted va a atender a un adolescente que a lo mejor han por un lado por psicólogos, psiquiatras, y vienen como súper desilusionados de todo, po. O sea, vienen desilusionados de los psicólogos, vienen desilusionados de los psiquiatras, han habido sobreintervenciones, han habido malos procedimientos, entonces vienen cansados. ¿Ya? Y generalmente vienen al psicólogo molestos porque otra vez tienen que ir donde alguien a contarles sus problemas. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí están todas estas crisis, las relaciones románticas, sociales, la salud mental. Ojo, no es raro que las primeras descompensaciones más importantes que se den se van a dar en la adolescencia. ¿Ya? Y probablemente tiene que ver con toda esta crisis. Pues recuerde sus clases de psicopatología, probablemente en definitiva, estos cambios neurológicos, estos cambios biológicos, obviamente que afectan a la psique. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos desafíos son tremendamente complejos y evidentemente este adolescente tiene que hacer frente. ¿Ya? Y a veces, y esto con mucho respeto lo voy a decir, y a veces lo hacen pucha, con las complejidades del contexto al cual pertenecen. ¿Ya? Con las complejidades de pronto de padres que están separados, con las complejidades de pronto de situaciones ambientales, carencia, económica, afectiva y de todo. Entonces, a veces a mí me llama la atención cuando yo veo adolescentes y los papás como que se sorprenden finalmente de que el hijo esté mal o de la hija esté mal, em, entendiendo que ellos le han dado todo. Esa es como la argumentación que tienen los papás. ¿Ya? Em, de hecho, sin ir más lejos, ayer conversaba con un papá y él me decía que él había puesto a sus 3 hijos, y está siendo atendida la más chica, que está en tercero medio. Tercero medio acá en Chile, 16, 17 años más o menos, y está en el colegio todavía. Em, y él me decía, pues, he gastado tanta plata en colegio y no ha dado resultado. Eh, y lo único que hacen estos chiquillos es criticarme que no he estado nunca en la casa. Ellos no se han dado cuenta todo el esfuerzo que he hecho, ellos no se han dado cuenta todas las restricciones que yo he tenido que hacer, que me levanto a las 5 de la mañana, y trabajo hasta las 11 de la noche, o sea, todo ahí el papá botando toda su angustia también. Y más encima ahora tengo que pagar psicólogo, ¿cachai? O sea, yo le decía, entonces, bueno, ¿no será a lo mejor algo de la dinámica de ustedes que estará afectando que en definitiva tu hijo no se sientan a gusto, no se sientan queridos como a lo mejor tú crees que deberían sentirse? Entonces, a veces tenemos esas complejidades, ¿verdad? Sobre todo con los padres, ¿ya? Fíjese este dato interesante, el 49% de niños y niñas y adolescentes requieren atención de salud mental, ¿ya? Eh, que requieren atención de salud mental no la reciben. ¿Ya? Es un dato bien complejo, ¿ya? Y fíjense que en las estadísticas a nivel mundial, por si acaso, este es un metaanálisis súper interesante ahí. Está en open access, así que lo puede bajar en cualquier momento.
Em, refieren que la prevalencia global agrupada de la necesidad insatisfecha en la atención de salud mental en adolescentes es de un 54%. ¿Ya? O sea, el 54% de los adolescentes necesita atención psicológica y psiquiátrica y no la recibe. ¿Ya? Por lo tanto, lamentablemente no estamos haciendo bien las cosas. O sea, al menos en Chile nos falta trabajar más em, en políticas de salud mental, en tener obviamente una mirada de Estado, ojo, no me meto en política, no me interesa. Da lo mismo el gobierno que pase, pero tenemos que tener una posición finalmente frente a esto. ¿Ya? En Chile el gasto en salud mental es un 2,1%. No sé cuánto es en México, honestamente. Si algún colega de México sabe, en Chile es un 2,1%. ¿Ya? El gobierno anterior de Piñera era 1,9. No, Piñera lo subió a 2 y Boric lo subió a 2,1. ¿Ya? Países desarrollados, chiquillos, lamentablemente, lo digo lamentablemente, pero lo digo como con envidia, están pucha, sobre el 16, 15, 16% de su gasto de salud pública es para salud mental. ¿Ya? Entonces estamos bien al debe. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las complejidades del tratamiento de la adolescencia? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque primero, obviamente, el desarrollo cerebral nos va a afectar. ¿Ya? Efectivamente, en esta época existe una desregulación emocional muy importante. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces van a haber problemas de autocontrol o de control de impulsos, por ejemplo, lo cual obviamente puede llevar a la complejidad del tratamiento terapéutico. ¿Ya? Por eso un poco la terapia cognitivo-conductual es tan buena en esto, porque en estricto rigor va a realizar algunas estrategias que ayudan al paciente a estar finalmente conectado para estar en el tratamiento. Pero ojo, de nuevo insisto, no se olvide de la vinculación terapéutica, ¿ya? No se olvide de esa necesidad muchas veces que tenemos los seres humanos de vincularnos, de apegarnos a un otro. ¿Ya? Recuerde que el paciente probablemente que usted está recibiendo es un paciente que ya viene cuestionado, que se está autocuestionando a sí mismo, por lo tanto lleva con la autoestima baja, angustiado, deprimido, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, obviamente, el desarrollo cerebral a veces nos afecta. También esta búsqueda constante de identidad que están teniendo, ¿ya? Están pasando de ser chicos o chicas mucho más dependientes a ser más independientes, ¿ya? Y ahí empiezan obviamente los roces con los padres, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente como que los papás llegan y me acusan a sus hijos, no, es que no sé, pues el Joaquín no está haciendo esto, no, que el Joaquín, no sé, no hizo esta otra cosa, ¿cachai? Entonces, em, y uno mira finalmente la situación y claro, uno dice, chuta, ¿dónde están las prioridades finalmente? O sea, Joaquín se quiere puro matar y la señora está pendiente de que, pucha, no llevó la cartulina al colegio. Entonces, uno dice, ¿dónde están los énfasis? ¿Ya? También, ojo, el estigma, la autoconciencia, ¿ya? De lo que está pasando en los adolescentes, ¿ya? Muchas veces, y esto es sumamente importante, los adolescentes muchas veces no están ni ahí, como decimos en Chile, de ir a terapia, ¿ya? Em, no les gusta muchas veces ir a terapia. O sea, voy a ir donde un viejo, imagínense un viejo como yo, ¿ya? Donde no lo conozco y hablarle de mi vida, ¿ya? O sea, de hecho, ya es complejo ir al psicólogo, si uno ya es adulto igual. Pero un adolescente de pronto viene bien complicado, porque como les decía anteriormente, a veces porulan por muchos profesionales de la salud, entonces hasta que en algún momento lo llevan ya a psicólogo, ¿ya? O en el caso, han pasado por reiterados psicólogos, ¿ya? Por lo tanto, otro más que lata. Entonces, esa situación tenemos que aprovecharla, al menos yo la aprovecho, ¿ya? Yo ocupo harto como el humor, como lo hace Ellis en su terapia. Entonces, cuando veo a un adolescente que como viene molesto y todo lo demás, yo también un poco bromeo, le digo, pucha, yo tampoco quería conocerte, pero ya que nos conocemos, ya que nos obligaron a conocernos, hagámoslo bien, po. Ya demorémonos menos sesiones, para así vienes menos veces. Chuta, y ahí como que enganchan, de repente ser un poquito pesadillo, quizás a veces ayuda. ¿Ya? También, ojo, las presiones sociales también de grupo y como ir al psicólogo, por ejemplo, con una paciente adolescente que me negaba, decía, no, yo voy al médico. Y dice, pero dile que venía el psicólogo. No, ¿cómo así que vengo al psicólogo? ¿Van a creer que estoy loca? Entonces, claro, obviamente están ahí todas esas presiones de grupo muchas veces. También las fluctuaciones del compromiso. ¿Ya? También a mí me pasaba mucho que, ahora ya no, ojo, ya no atiendo los sábados en la mañana, pero cuando atendía presencial, claro, tenía adolescente el sábado en la mañana, uy, de verdad, y eso para ellos era terrible. ¿Ya? O sea, siempre atrasados, por ejemplo,
a la sesión. Entonces uno ve ahí que efectivamente el compromiso está como bien, bien cortito. ¿Ya? Y finalmente la comunicación, pues la comunicación puede ser un gran desafío para nosotros también, ojo, dentro de esto, porque muchas veces los chiquillos van usando jergas distintas, pues entonces uno tiene que estar ahí como en onda, uno tiene que estar ahí como saber, por ejemplo, la música que está de moda, ya saber que, no sé, Peso Pluma la lleva, para los colegas ahí mexicanos, aquí la lleva, ¿quién la lleva ahora? Jere Klein, ¿no? Jere Klein es el que la está llevando en estos momentos, ¿ya? Em, entonces, claramente hay que estar como en onda, ¿ya? Hay que estar como muy, muy en onda con ellos, porque de esa forma muchas veces vamos a poder enganchar, como decimos acá en Chile, ¿ya? O sea, vamos a poder hacer finalmente un bloque, ¿ya? Y hay otros desafíos más, ojo, que tiene que ver con los temas éticos de nosotros. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con hartos casos muy, pero de verdad, muy complejos, ¿ya? Am, Ideación suicida, pensamiento suicida, depresiones obviamente muy complejas, desregulación emocionales, cortes habituales en los brazos, en el estómago, en las piernas, por ejemplo, donde uno ya, como psicólogo, uno ya vislumbra, por ejemplo, la presencia de un trastorno de personalidad, ¿verdad? No, no podemos diagnosticarlo, ojo, todavía, porque el chiquillo aún no cumple 18 años. Sin embargo, vamos a revisar finalmente, o vamos ya a vislumbrar que todo hace presagiar, como decía Carlos Pinto acá en Chile, de que esto es un trastorno de personalidad, pero claramente no podemos diagnosticarlo. Ahora bien, sí podemos hablar, y eso es importante para todos los colegas, sí podemos hablar de rasgos de personalidad, ¿verdad? Pero no de trastorno de personalidad. Entonces, por ejemplo, en esos casos, siempre hay que dejar en claro que nuestros principios éticos son la seguridad del paciente, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor puede tener eso conflictuado, ¿ya? Porque en realidad es verdad que nosotros obviamente nos debemos al paciente, es verdad que efectivamente tenemos que ojalá resguardar los principios éticos de confidencialidad. Sin embargo, cuando está en riesgo la vida del paciente, eso no lo podemos soslayar, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, en el setting que hago con los chiquillos, con los adolescentes, generalmente les digo eso. Mira, yo puedo guardar, les digo así como súper en buena onda, les digo, mira, yo puedo guardar todos los secretos del mundo. Si te gusta Juanito, si te gusta Juanita, o sea, todo, todo. Sin embargo, no puedo guardar un secreto que yo considere que eso te puede dañar, ¿ya? Pero eso, chiquillos, hay que hacerlo siempre en la primera sesión. Siempre hay que dejarlo sobre la mesa con los adolescentes, ¿ya? Em, Porque claro, imagínense, no sé, pues si el adolescente les dice, oye, ¿sabes que no sé, estoy pensando la próxima semana, eh, tratar de escapar de la casa, o no sé, o hacer, irme a México, ya, entre otras cosas, no sé, pues no se puede, ¿ya? O sea, obviamente que ahí nosotros lo que tenemos que hacer es, lamentablemente, no lamentablemente, sino que obviamente conversar con los padres de lo que está ocurriendo, ¿ya? Y las dinámicas familiares, pues chiquillos, las dinámicas familiares muchas veces pueden ser súper buenas, ojo, pero a veces pueden ser nuestro peor problema. Ya, de verdad, o sea, no quiero que nadie se sienta mal, pero a veces las familias pueden ser nuestro peor cuchillo, como digo. ¿Ya? Porque a veces pasa de que uno, cuando está entrevistando al adolescente, y después entrevista a los padres, por ejemplo, pucha, uno dice, pucha, parece que uno de estos dos, uno de los papás, debería estar aquí conmigo en psicoterapia, en vez de que este cabro esté con nosotros en psicoterapia. ¿Ya? Entonces uno muchas veces ve que lamentablemente las dificultades o a veces los problemas de los padres evidentemente repercuten en la vida de estos niños y jóvenes. ¿Ya? Por lo tanto, importante la dinámica familiar. Y hay estrategias cognitivas conductuales, hay terapias cognitivas conductuales muy específicas. Yo le puedo recomendar un par. Por ejemplo, está la terapia cognitiva conductual mejorada, se llama Enhanced, ¿ya? Que se utiliza, por ejemplo, para trastornos muy complejos. Se utiliza, por ejemplo, para los trastornos, yo he visto aplicaciones para los trastornos, no, no podríamos decir trastornos límite, pero sí de pacientes con desregulación emocional importante. He visto esta estrategia también cognitiva conductual de las últimas generaciones aplicadas en trastornos de la conducta alimentaria. Es una muy buena estrategia
porque, ojo, suma a la familia al tratamiento. ¿Ya? Pero lo importante de esto, ojo, es que la terapia cognitiva conductual mejorada, enhanced, ya así se llama, eh, no es que busque el responsable en la familia, eso me gusta mucho a mí, por lo menos, sino que se centra en la solución. Es como súper concreta. ¿Ya? En vez de ya quién es el culpable, la dinámica, no. Se centra en la ayuda que tiene que brindar la familia al adolescente, al niño, si bien fuera un niño, para que pueda salir de su conflicto, de su problema. ¿Ya? También, ojo, muchas veces los entornos familiares pueden ser conflictivos y eso hace que las conductas se exacerben, ¿verdad? ¿Ya? Claramente, ojo, también muchos comportamientos lamentablemente disfuncionales se tienden a repetir, tienden a ser imitados, ¿ya? Por eso no es que por eso no es raro, por ejemplo, que existe este fenómeno de la transgeneralización de muchas conductas, ¿verdad? La violencia, adicciones, de pronto impulsividad, entre otras cosas, ¿ya? También los problemas de comunicación, evidentemente, pueden afectar, ¿ya? La expectativa y presión, eso es interesante, ¿ya? Porque muchas veces a mí me ha tocado de pronto papás bien complejos, más los hombres, ojo, con mucho respeto, digo, para todos los colegas que estén conectados, nada personal, pero al menos a mí me ha tocado mucho más que los hombres no creer en psicoterapia. Esa es la verdad. Entonces, yo me acuerdo una vez un paciente que me dijo, ya, ¿y esto cuánto me va a salir? Así, o sea, el hijo estaba a punto de morirse y todo lo demás, y yo decía, chuta, aquí está el problema finalmente. ¿Ven? El caballero no tiene bien puesto cuáles son sus prioridades. Pues, o sea, yo entiendo que sí, la psicoterapia, al menos en Chile, es cara. ¿Ya? Sin embargo, uno ve que las prioridades no están bien puestas. ¿Ya? También la participación en los tratamientos a veces nos ayuda mucho los padres. ¿Ya? Mucho, mucho, de verdad. Yo lo he tomado como un desafío. Pero en algunos momentos también tenemos dificultades con los papás, porque los papás son aquellos que también no respetan los límites. ¿Ya? Me acuerdo una paciente, una mamá de un paciente, me acuerdo, que ella siempre me decía, Jonathan, ¿podemos conversar un ratito? Sí, todo el rato, era un ratito. Ya, debo confesar que en algún momento caí en la cuestión, ya, sí, conversación, sí, era como pero para 2 horas en la conversación, pues entonces, por más que trataba de cortarla, no podía. Entonces, hay que hacer ciertas estrategias, al menos lo que yo hago, no sé si a ustedes les viene bien esto, al menos lo que yo hago siempre cuando atiendo a un menor de edad, em, insisto, no veo niños, pero yo veo niños o sea, sí, adolescentes, preadolescentes de los 13, 14 hacia arriba, ¿ya? Al menos siempre lo que hago yo es una sesión solo con los padres primero. La primera sesión es solo con los padres, ¿ya? Un poquito para ver cuáles son las expectativas que tienen, un poquito para revisar finalmente, por ejemplo, no sé qué están viendo ellos, cuál es el motivo de consulta. Entonces, yo creo que eso hace bien, ¿ya? Hace bien finalmente juntarse con los papás previamente, porque no insisto, es tremendamente importante la vinculación. Entonces, puede que el adolescente se sienta traicionado, se sienta, no sé, como siendo utilizado muchas veces si es que primero entran los papás o después de haber entrado él, después entran los papás. Entonces, es un tema que hay que analizarlo. A mí, al menos, lo que me viene bien siempre es que la primera sesión es con los papás. ¿Ya? Y después tengo una sesión a sola y les digo obviamente que si cualquier cosa que yo me llegase a enterar de alguna cosa que afecte la vida del niño o del adolescente, evidentemente se los voy a hacer saber. ¿Ya? O sea, evidentemente. ¿Ya? Y si los padres, por ejemplo, quieren saber o ahondar un poquito más en lo que estamos haciendo, yo les digo que pidan una sesión. Y me dedico toda la sesión del mundo a explicarles lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy viendo y todo lo demás, siempre y cuando, ojo, algunas cosas también, ojo, también a veces les pido a los papás que le pregunten a los hijos qué están haciendo conmigo, ¿ya? Para que obviamente se den cuenta de que efectivamente hay cambio, ¿ya? Entonces, este estudio que les decía anteriormente, un estudio que hicimos acá en Chile, nosotros identificamos, por ejemplo, un 63% de prevalencia de síntomas depresivos, un 62, 69% de trastornos de ansiedad. Yo les aseguro aquí a todos los colegas, siempre digo esto, parezco disco rayado, yo les aseguro que en el futuro los trastornos con mayor prevalencia van a ser sin lugar a dudas los trastornos de ansiedad, se lo aseguro, así se los doy firmado. ¿Ya? También, miren, un 27% chicos con problemas de alcohol, muy importante, un 15% con uso inadecuado de marihuana, 10% de uso de ansiolítico y antidepresivo. ¿Ya? O sea,
Es compleja la realidad, al menos en Chile en estos momentos. ¿Ya? Este fue un estudio que lo hicimos con 1.400, si no me equivoco, jóvenes universitarios. ¿Ya? Y aquí identificamos algunos factores de riesgo, por ejemplo, ser mujer, ser adolescente, pertenecer a las minorías sexuales, ¿ya? Eh, consumo de marihuana, por ejemplo, los medicamentos bajo receta y estar solamente y únicamente dedicado al estudio pueden ser variables significativas para que la salud mental de las y los adolescentes esté no tan buena. ¿Ya? Otro estudio más también, este es un estudio que también se hizo en Chile, ya de Ramírez Valdés, aparecieron 5.037 estudiantes, respondieron, el 70% eran mujeres, ¿ya? Y el 37% tenía depresión, ¿ya? Y el 38% tenía ansiedad. Entonces, 32% un insomnio, y miren este interesante, una ideación suicida, el 20% en una ideación suicida durante el último mes, ¿ya? Los datos son bastante parecidos, ojo, a un estudio que estamos a punto de publicar, en donde hablamos em, de ideación, intentos, así le pusimos, intentos e ideación suicida en adolescentes pertenecientes a minorías sexuales. ¿Ya? Eh, los que no pertenecen a minorías sexuales, al menos, nosotros hicimos una revisión logística y ahí identificamos, por ejemplo, de que, claro, más o menos los que no pertenecían a minorías sexuales tenían un 20-22% de ideación suicida, pero las personas, los jóvenes que estaban dentro de las minorías sexuales, chiquillos, tenían el doble. ¿Ya? O sea, tenían más del 40% de las personas que pertenecían a las minorías sexuales presentan una ideación suicida tremenda, muy alta. ¿Ya? Entonces, son poblaciones que nosotros tenemos que darle énfasis, tenemos que trabajar con ellos. ¿Ya? Y este es un estudio que está a punto de salir, ya está ahí en revisión, está aceptado, no sé si ustedes saben, pero de repente publicar un artículo aquí es más difícil que publicar hasta un libro. ¿Ya? Y aquí nosotros identificamos varias cosas. Identificamos, por ejemplo, que este fue un estudio que hicimos en escolares, que la depresión estaba en un 60%, el anciano un 63% y el estrés un 50%. ¿Bien? Aquí están todos los, como, los variables que ustedes pueden ver como de riesgo. Ahí las pueden mirar, después se les puede dejar la presentación. Lo ideal es que avancemos para que obviamente lleguemos a lo que queremos llegar, que es el tratamiento. ¿Bien? Bien, pues, y llegamos aquí, por la terapia cognitiva conductual. Ojo, no ha habido cambios en la conceptualización de la terapia cognitiva conductual, por si acaso. ¿Ya? Se sigue pensando y creyendo lo fundamental que dijo Epicteto, que no nos perturban las cosas, sino que la interpretación de lo que hacemos de ellas. ¿Ya? Esa frase es importantísima, ¿ya? Porque esa frase nos ayuda a entender el modelo completo, ¿ya? En donde nosotros un poco lo que tratamos de hacer finalmente es que el paciente logre entender de que no son las situaciones las que le provocan angustia, depresión, ansiedad, estrés, lo que ustedes quieran, sino que son en definitiva las interpretaciones de esas situaciones las que provoca eso. ¿Ya? Entonces hemos tenido una evolución muy interesante en el paradigma porque partimos muy centrados en la conducta, ¿ya? Después evolucionamos a lo que era la psicología cognitiva, ¿ya? Em, y en este último tiempo es una cuestión bien interesante porque un poco lo que están haciendo las terapias actuales cognitivas conductuales, están intentando cambiar la relación que tiene el paciente con sus pensamientos. Entonces había un cambio de paradigma interesantísimo ahí, porque pasamos desde lo conductual, muy acérrimo. Después llegamos a lo cognitivo, que implicaba en definitiva este tema de todo el procesamiento de la información, ELIS, PEC, ya Lazarus, ya entre otros, hasta ahora en la actualidad Hayes, por ejemplo, Marshall Linehan también, en donde nos están enseñando un poquito de que efectivamente tenemos que hacer ese giro hacia los pensamientos, ya hacer ese giro, ese cambio finalmente de relación con los pensamientos. Yo les voy a mostrar cómo lo hago yo, por si acaso, ¿ya? Ahora bien, la TCC obviamente intentó mucho tiempo modificar los pensamientos, las distorsiones cognitivas, ¿se acuerdan? Las creencias irracionales, y eso se suponía que obviamente generaba los cambios comportamentales, ¿ya? Los cambios conductuales, ¿ya? Beck probablemente es uno de los más conocidos, ¿verdad?
¿ya? Ellis también, me encanta Ellis, honestamente, tengo muchos libros de Ellis, probablemente es uno de mis psicoterapeutas favoritos, pero ahora me cambié, ¿ya? Debo confesar que ahora mi ídolo es Hayes, ¿ya? Entonces, obviamente que también este chiquillo Ellis lo que hacía finalmente era desafiar las creencias irracionales, ¿ya? Y los pensamientos negativos, que claramente tenía mucha lógica, ojo, ¿ya? Sin embargo, yo sentía siempre, 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 chiquillos, de verdad, honestamente, de que algo faltaba. Algo faltaba a lo que era la terapia cognitiva conductual, porque a veces puede parecer muy mecánico todo esto, ojo, ¿ya? Porque en definitiva lo que hacemos es que el paciente logre detectar los errores cognitivos, después logre reemplazar esos errores cognitivos por pensamientos mucho más adaptativos. Y eso es la reestructuración cognitiva, ¿verdad? ¿Ya? Y la reestructuración cognitiva, chiquillos, es muy efectiva, ojo. De hecho, muchas estrategias cognitivas conductuales actuales, ¿ya? De tercera generación, ojo, aún siguen ocupando la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que dejarla de lado. Independiente de que haya habido una evolución, no hay que dejar de lado la reestructuración cognitiva, porque muchas de las terapias actuales, de no insisto, cognitivas conductuales, aún siguen ocupando la reestructuración cognitiva como una forma de tratamiento, ¿ya? O como una parte del tratamiento, eso. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, la conceptualización más clásica, te lo vamos a pasar rapidito, obviamente que se entiende de que esta interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento es súper importante, ¿ya? Obviamente, si yo modifico los pensamientos, obviamente que eso va a generar un impacto en la emoción, en el comportamiento y así sucesivamente. Y una de las críticas que se le hacía al cognitivo conductual era que muchas veces dejaba de lado el entorno, ¿ya? Pero claramente ahora eso no es posible, po. De hecho, la terapia Hayes, por ejemplo, le da una importancia interesante al entorno, ¿ya? Yo les recomiendo este libro, si ahí me escriben, bueno, ahí está mi correo, yo se los puedo regalar. El Tolling, es un libro muy, muy bueno, de verdad, yo se los recomiendo. Está en inglés, sí, pero usted sabe que ahora con todas estas cosas de inteligencia artificial, em, claramente que es fácil leer en inglés, po, ¿ya? O sea, entonces ahí, si quieren ahí después, pero es un buen libro, se los recomiendo, ¿ya? Tolling, por ejemplo, Doing CBT, y este chiquillo habla como de toda la evolución. Salió en el 2023 este libro, un libro bien, bien interesante, así que se los recomiendo, ¿ya? Entonces, esta conceptualización sigue estando, por si acaso, ya la conceptualización clara, clásica, donde existe una situación y esa situación me va a llevar a una cognición o una interpretación, ¿ya? Y eso va a generar obviamente una reacción emocional, una conducta y obviamente una reacción psicofisiológica, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que sigue siendo finalmente lo importante en la terapia cognitiva conductual, inclusive actualizada? Sigue siendo la cognición, ¿ya? El problema, de no insisto, no está en la situación, sino que está en lo que interpreto de la situación, ¿ya? Me pasa a diario, como hago terapia también a pareja, esto lo veo siempre. Las parejas, por ejemplo, siempre tienen una creencia irracional acerca del otro, ya lo tienen estigmatizado. O sea, si el chiquillo llega temprano, hay problema. Si el chiquillo llega tarde, hay problema. ¿Ya? O al revés, si la chiquilla llega temprano, bueno, para no ser machista, ¿ya? Llega temprano hay problema, si llega tarde hay problema. Entonces, el problema siempre está en la interpretación, chiquillo. Entonces, un poco lo que yo hago en la terapia cognitiva conductual de pareja es efectivamente también trabajar esta reestructuración de los acontecimientos que han vivido ellos como pareja, porque muchas veces llegan como muy, muy angustiados, han perdido la confianza básica y eso finalmente hace de que estén en una crisis tremenda y ahí, como dice Goleman, los coge la amígdala y disparan no se tratan muy bien, ¿ya? Ahora bien, con la adolescente exactamente lo mismo. ¿Por qué muestro esto? Ojo, porque uno de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual, independiente que hayamos avanzado a las terapias contextuales de tercera generación, independiente de eso, es que sigue estando que dentro de los primeros procesos es que debemos necesariamente educar al paciente. Es que necesariamente debemos informarle al paciente. Yo siempre a mis pacientes les digo, mira, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, ¿ya? Y los terapeutas cognitivo-conductual creemos en esto, ¿ya? Porque siempre lo explico en un lenguaje mucho más simple, pues, ¿sabes? ¿Ya? Entonces yo les digo, mira, yo me voy a centrar en lo que tú piensas, en lo que tú sientes y en cómo te comportas. Si modificamos algunos de estos elementos, siempre les digo, probablemente vamos a generar un cambio.
¿Ya? Entonces, se pueden explicar de maneras más simples, obviamente. Y ahí incluso hasta los cabros más jóvenes les hago presentaciones, tengo cosas así, videos les coloco, porque en realidad hay que utilizar ahora todas las herramientas posibles. Entonces, sigue estando esta conceptualización, por si acaso, ¿ya? En donde nosotros debemos identificar los elementos cognitivos, emocionales y conductuales. Solamente uno. Por ejemplo, en una persona que tiene depresión, o adolescente que tiene depresión, la creencia de que no vale nada, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, me acuerdo de una paciente que tenía, bueno, esa tenía crisis de angustia, em, una chiquilla que aquí tenía que dar la prueba en ese momento creo que era PSU, parece que era PSU. La prueba como para ingresar a la universidad y a los chiquillos mexicanos, quizás que no conocen el proceso chileno. Y ella estaba muy ansiosa porque finalmente decía que las notas para ella eran un tatuaje y que si te sacabas una mala nota, eso nunca más se iba a poder borrar. Entonces, imagínense con la angustia que vivía esa chiquilla, po, ¿ya? O sea, estaba permanentemente angustiada, permanentemente con miedo de que le iba mal, y eso obviamente generaba un miedo, frecuencia cardíaca, respuesta fisiológica y conductual, o muchas veces evitación, y en algún momento esta chica, por ejemplo, cae en depresión porque ya no puede aguantar más en la presión. ¿Ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual, chiquillos, tiene esta conceptualización, ¿ya? Cognitivo, emocional y conductual. Lo sigue estando, por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos a identificar entre pensamiento automático y esquema, ¿ya? Los pensamientos automáticos, así se lo explico súper simple a los pacientes, les digo, es un error cognitivo, ¿ya? Yo les digo, es un virus mental muchas veces. Cuando son adolescentes les digo, mira, esto es un virus mental. Ya para que me entiendan, porque oye, esto es una distorsión cognitiva, ¿no? Que lata, o sea, como que los chiquillos como que no enganchan con esas cosas. Y los esquemas son, en definitiva, estructuras cognitivas mucho más profundas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas, obviamente, es identificar estos pensamientos automáticos, ¿verdad? Y obviamente para poder llegar a estos esquemas. ¿Ya? Em, Hay una terapia que la vamos a ver un poquito más, o sea, vamos a ver una diapo, lamentablemente por tiempo, que es la terapia centrada en los esquemas, que efectivamente trabaja con estos esquemas, por eso la muestro. ¿Ya? Entonces la terapia cognitivo-conductual es tremendamente efectiva, ojo. Hay mucha evidencia de su efectividad. Va a saltar un poquito esto. Hay mucho, por ejemplo, trastorno de personalidad limítrofe, un 82% de mejor efectividad. En las crisis de pánico, trastorno de pánico, un 77%. La ira, la agresión, un 69%. La depresión, miren, entre un 51 y 87%. Este es un metaanálisis, por si acaso, una revisión sistemática con metaanálisis que identificó, por ejemplo, la eficacia de la terapia cognitiva conductual, ¿ya? Y hizo una serie de revisiones con muchos tipos distintos de tratamiento para ver cuál era la más efectiva. ¿Ya? Ahora bien, usted puede decir, pucha, pero igual es trampa porque los cognitivos conductuales probablemente son uno de los pocos terapeutas que miden. Pucha, y eso está bien, po. O sea, eso está bien, pues está súper bien que usted mida si su trabajo está dando resultados, ¿no? ¿Ya? O sea, me parece de perogrullo eso. ¿Ya? O sea, por lo tanto, siempre hay que medir. ¿Ya? Siempre hay que hacer un diagnóstico. Siempre, en definitiva, hay que establecer objetivos terapéuticos. Sea con adolescentes, con niños, con pareja, con adultos, con adultos mayores. Siempre es lo mismo. ¿Ya? Entonces no podemos trabajar, imagínate, sin un diagnóstico, por ejemplo. ¿Ya? Yo nunca he trabajado sin un diagnóstico. ¿Ya? Ojo que a veces el diagnóstico no necesariamente es un trastorno, por si acaso. ¿Ya? Puede ser cuál es el problema finalmente que está teniendo el paciente, pero eso hay que tenerlo claro, porque en razón de eso vamos a construir los objetivos terapéuticos, en razón de eso vamos a medir, y en razón de eso, evidentemente, vamos a ver si es que mi terapia, el tratamiento que he realizado, tiene efectos en este paciente o no. ¿Ya? Em, esta cosita. Eh, y este artículo me gusta mucho, ¿ya? Es de 2018, pero aquí hay cosas que me gustaría resaltar. Este metaanálisis dice que las estrategias cognitivas son las que tienen mejor rendimiento, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, la reestructuración cognitiva sirve. Las estrategias conductuales, sí, algunas sirven, sí, es sobre todo, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad y depresión, ¿ya? Pero miren este otro, esto me encanta, por eso un poco lo que les decía anteriormente, ¿ya? Que de este gran metaanálisis, 8 fuentes de donde sacaban ellos datos, decían esto,
que la efectividad de la terapia cognitivo-conductual muchas veces dependía de la alianza terapéutica, ¿ya? Y lo otro, miren, las tareas para la casa, ¿ya? O sea, el tener entonces una buena alianza terapéutica y el que el paciente haga las tareas es un predictor de un resultado positivo en el tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, ojo, aquí hay varias cosas. Primero, la alianza terapéutica fomentémosla siempre, ¿ya? Como les dije anteriormente. Y también las tareas para la casa, ¿ya? Las tareas para la casa, chiquillos, son sumamente importantes, ¿ya? Y ahí obviamente tenemos que hacer cosas que al paciente le hagan sentido, ¿ya? Porque si lo mandamos a hacer cosas que nosotros creemos que van a hacer bien, pero no tienen ningún sentido para él, estamos perdidos, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante, y ahí les voy a mostrar algunas tareas para la casa que yo siempre doy, que a lo mejor le pueden servir a usted como terapeuta, como idea, ¿ya? Más efecto, hay millones de papers, les podría mostrar millones de papers finalmente de la efectividad del tratamiento cognitivo-conductual, por ejemplo, de 2018, por ejemplo, en donde se evidenció que casi la mayor cantidad de tratamientos de la ansiedad, obviamente que los más efectivos eran las CBT, ¿ya? Ahora bien, el proceso terapéutico es tremendamente importante, ¿ya? Siempre, y esto es importante, anótelo por ahí, siempre va a haber una evaluación inicial. Yo siempre evalúo. ¿Ya? Siempre aplico escalas, ya siempre. O sea, profe, ¿usted la aplica una vez? No, siempre. Y puede ser que alguna vez, no, todas las veces. ¿Ya? O sea, lo hago en las parejas, lo hago en los adolescentes, lo hago en los adultos, lo hago en todo. ¿Ya? En todos evalúo, siempre evalúo el estado inicial que llega el paciente. ¿Ya? Hay escalas, tengo escalas favoritas, por ejemplo, el DAS 21 para mí es una de las escalas más favoritas, se las dejo ahí. El DAS 21, el BAI, ¿cómo se llama? El BDI, em, el Milon Test, por ejemplo, también lo aplico harto, el Milon Test me gusta mucho. Em, ¿Cuál más? He aplicado el MPI, pero encuentro demasiado largo, pero bueno, hay varios. Ya, si veo ideación suicida, aplico las escalas de suicidio de Beck, por ejemplo, hay unas de Plugin que son interesantísimas también. Entonces, en definitiva, dependiendo un poco de lo que yo haya visto, haya percibido en la primera sesión, generalmente es la escala que les mando. ¿Ya? Por ejemplo, si me llega, que me ha llegado bastante, un adolescente, por ejemplo, diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. O sea, además de las escalas habituales, por ejemplo, que yo utilizo para medir como el estado emocional, mental en general, además de eso, le aplico otra escala más específica para ver finalmente y corroborar el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, siempre, chiquillos, hay que evaluar, siempre, porque después, al final del tratamiento, tenemos que aplicar exactamente las mismas pruebas. ¿Ya? O sea, nosotros, nuestra trabajo terapéutico, chiquillos, tiene que ser un pre-post-test, ¿ya? Tiene que ser un pre-post-test, ¿ya? Porque efectivamente aplico el inicio, hago una aplicación, intervengo y después veo cómo esa aplicación afectó, ¿ya? No tenga miedo de eso, por si acaso. Y si no resultó, si no se movió nada, también tiene usted el derecho de aprender de eso. Ya, o sea, dice, a lo mejor, pucha, las estrategias que ocupé no sirvieron mucho, o quizá a lo mejor tengo que capacitarme un poquito más en hacer mejor la reestructuración cognitiva, o a lo mejor otro tipo de estrategias terapéuticas, tengo que ahondar en otro tipo de estrategias terapéuticas, qué sé yo. O sea, en definitiva, hay que ser autocrítico con uno mismo, o sea, eso tiene que ser parte de su vida también, ¿ya? O sea, nadie es perfecto, nadie lo hace 100% bien, por si acaso, pero sí lo importante es siempre tener en mente la idea de mejorar, ¿ya? Después siempre se educa, siempre hay un proceso de psicoeducación, siempre, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, trabajo con adolescentes, lo que siempre hago es primero explicarles lo que hago yo, qué es lo que es un cognitivo conductual, por ejemplo. Y ahí le explico en simples palabras, ¿ya? Y después de eso, yo siempre les doy algunas guías que he elaborado, por ejemplo, em,
con algunas cosas súper importantes como, por ejemplo, si yo veo que este chico está con depresión, le explico lo que es la depresión, así en términos un poquito más coloquial, ojo, igual con fundamentación científica por si acaso, no es que estoy hablando cualquier cosa. También le coloco como, por ejemplo, los típicos síntomas que tiene una persona que tiene esto, em, las posibles repercusiones que pueda tener, ¿cachai? O sea, en definitiva, un poco lo que trato de hacer es educar al paciente, ¿ya? Educar un poquito, en definitiva, lo que tiene. Porque, ojo, muchas veces es sumamente importante conocer lo que uno tiene, así va a poder, evidentemente, poder luchar contra eso, po, ¿ya? Porque si yo no sé lo que tengo, ¿cómo voy a luchar contra eso? Es imposible, ¿ya? Entonces, lo otro es que evidentemente se trabaja harto identificando el problema, ¿ya? Aquí, si yo descubro, tengo un diagnóstico, se lo digo a mi paciente y se lo digo a los papás, po, ojo, ya también se lo tengo que decir. Y también aquí yo incluyo, también esto es importante, se me ha olvidado, también incluyo a los padres en esta psicoeducación, por si acaso, ¿ya? Porque muchas veces algunas personas son incrédulas, o sea, de nuevo insisto, con mucho respeto a los hombres que están presentes acá, pero siempre, o sea, sí, yo diría que en el 98% de las veces, con alguien que ha tenido problemas en no creer en diagnóstico, en no creer en psicólogo, son hombres. Ya, le vamos a dar un 2% a las mujeres, pero no recuerdo alguna mujer que me haya dicho algo contrario, pero generalmente es como que no creen en esto, como que no sé, tantas pastillas, en el caso de que sea un trastorno mucho más grave. Em, yo no entiendo, pues si uno, si se siente mal, siéntase bien, le dice el papá, pero ¿cómo, no cómo te sientes? O sea, entonces, en definitiva, ¿a qué quiero llegar con esto? Que también es importante que psicoeducar a los papás, educar a los padres también. O sea, un poco contarle, no sé, Juanito tiene este diagnóstico, las personas con este diagnóstico tienen este tipo de reacciones, por eso en definitiva ustedes han visto esto, esto otro, esto otro. Por lo tanto, es importante que ustedes obviamente tengan esa capacidad un poquito de que comprender lo que le está pasando a su hijo. ¿Ya? Después, obviamente, uno trabajar todo el tema de los pensamientos, las emociones, los comportamientos, ya un poquito dividiéndolo, y hay alguna sesión exclusiva, por ejemplo, de ABC, por ejemplo, ahí aplico técnicas de Ellis de Beck, ya. Después reestructuración cognitiva, por ejemplo, que es probablemente la madre de todas las ciencias en la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? También se sientan algunas habilidades, por ejemplo, tareas, siempre tareas, ojo, siempre tareas, ¿ya? Yo siempre doy tareas, siempre, 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 siempre. ¿Ya? Todas las sesiones tengo una tarea, siempre. ¿Ya? Em, por lo tanto, después de la otra sesión retomo esa tarea, ¿cachai? O sea, porque el paciente sepa que hay como un hilo en esto, po. No es que a mí me ha pasado mucho esta situación que algunos pacientes llegan súper desilusionados de la psicoterapia, porque algunos dicen, no, yo iba donde el psicólogo, lo único que hacía era hablar, y el psicólogo me decía, mm, mm, mm". Entonces, lo que ellos esperaban era, oye, pucha, tú tenías esto, este es tu diagnóstico, mira, de esta forma se trata, o sea, nada, ¿ya? Entonces, obviamente se hace esa revisión, reforzamiento también regularmente de los procesos, ¿ya? Muchas veces, ojo, si usted tiene algunas dificultades en el proceso terapéutico, ¿ya? Lo que uno puede hacer también es medir al medio del proceso, a la mitad del proceso, para saber qué está pasando, po, cómo se está moviendo esto. Y si no se está moviendo, claro, conversar con el paciente, conversar con el adolescente en este caso, para ver, obviamente, confrontarlo y ver de qué forma podemos ir mejorando. ¿Ya? A mí me ha tocado confrontar chicos y chicas y adultos también, que no hacen las tareas, po, no hacen las tareas. Entonces yo les digo, les explico la importancia de la tarea, porque en estricto rigor tiene que ver con aplicar en definitiva lo que nosotros estamos realizando en terapia. Ya no es algo que yo quiera así como yo no soy profe, yo no soy profesor. Sin embargo, ellos tienen que poner en acto, obviamente, lo que están aprendiendo en las sesiones. ¿Ya? También tenemos que trabajar harto en la posibilidad de prevención de recaídas, por ejemplo, y el cierre terapéutico. Súper importante el cierre terapéutico. Yo con algunos pacientes, por ejemplo, termino con ellos la sesión. Yo les digo, mira, estamos, no, estáis súper bien. Esto, la terapia, y esto lo creo fielmente, por si la terapia tiene un inicio, un desarrollo y un final, por si acaso. Ya algunos pacientes me dicen, oye, chuta, igual, pucha, me gustaría que por favor seguir viéndote. Sí, les digo, no hay problema, veámonos cada una vez, cada un mes, ¿cachai? O sea, para saber cómo está y a lo mejor
reforzar algunas ideas, pero no necesitas un proceso de psicoterapia continuo, porque ya no tienes ansiedad, ya no tienes depresión, entonces no tiene sentido. Ya sabes confrontar las cosas, sabes colocar los límites. Entonces, a veces los pacientes se vuelven un poquito adictos a la psicoterapia. Entonces, ese despegue también hay que hacerlo súper bien. Bueno, a veces pasa que también estamos a punto ya de terminar y queda alguna embarrada o hay una cuestión compleja y se nos va todo el tratamiento a las pailas, pues, y tenemos que volver a, mm, a reestructurar, tenemos que volver a reforzar ciertas ideas. ¿Ya? Entonces, en la terapia cognitivo-conductual tiene tres generaciones, algunos hablan de una cuarta inclusive ahora. Ya, las que decían que estaban en cuarta yo las dejé en tercera igual, ¿ya? Entonces la primera fue terapia conductual, ¿verdad? La segunda fue la terapia cognitiva, ya aquí lo importante en la primera era la modificación de la conducta y después la segunda era la incorporación del componente cognitivo. Y en la tercera ya aquí hay una cuestión más interesante que es como cambiar la relación que tiene el sujeto con sus pensamientos. ¿Ya? Y aquí probablemente técnicas que son súper importantes y que se pueden aplicar de manera transversal es la terapia aceptación-compromiso, algunas estrategias de la terapia cognitiva centrada en mindfulness, ya también está la terapia cognitiva conductual, em, obviamente de la terapia dialéctica conductual, también está la terapia cognitiva conductual centrada en la compasión, no la puse, pero son estrategias muy interesantes, ¿ya? Entonces esa estrategia, un poquito la idea es que podamos como reforzarla. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Obviamente las técnicas claves que tenían esto, el condicionamiento clásico, operante, en la más básica, en la terapia conductual, después reestructuración cognitiva, la exposición, ojo, yo todavía, por ejemplo, esta la sigo ocupando, yo sigo ocupando exposición, sigo ocupando reestructuración cognitiva, sigo ocupando entrenamiento de habilidades, funcionan bastante bien, pero en este último tiempo, ya hace harto ya en realidad, aplicando mindfulness y aplicando mucha terapia, aceptación, compromiso y en algunos pacientes, algunas pacientes límite, limítrofe, muchas estrategias de la terapia dialéctica conductual. ¿Ya? Que yo sé que les van a hacer mucho sentido algunas estrategias que les voy a mostrar. Obviamente en el diplomado los vamos a ver un poquito más en profundidad. Esto es una charla de una horita, difícil poder como ahondar en ella. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo lo hago yo? Súper sencillo. ¿Ya? Primera sesión, evaluación, conocernos y todo lo demás. Y después siempre, terminando esa primera sesión, chiquillos, les mando los cuestionarios para la casa. La otra vez vi una demostración de Judith Peck, de cómo hacía ella la terapia cognitiva conductual. em, y en una sesión ella se tardaba toda una sesión evaluando. Ya, yo creo que no tiene ningún sentido perder una sesión evaluando. Acá en Chile es muy caro la psicoterapia y generalmente entonces los pacientes eh, no van a perder esa plata por hacer una evaluación si la puedes obviamente hacer en la casa, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Después, obviamente, lo que hago siempre, 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 siempre es revisar en la segunda sesión un poco los resultados de esos cuestionarios, hacer un feedback, establecer objetivos terapéuticos y además de eso, si veo que el paciente está muy angustiado, si el paciente está muy ansioso, técnicas de relajación o alguna técnica rápida para que el paciente logre incorporar. ¿Ya? Después generalmente hago reestructuración cognitiva, ya generalmente, y después de la reestructuración cognitiva, siempre en este último tiempo ya estoy terminando con herramientas y técnicas de aceptación compromiso. ¿Ya? Y de verdad que eso me ha dado un resultado increíble. ¿Ya? Como les decía al principio, y esto también con adolescentes, ojo con todo. ¿Ya? Al principio yo hacía mucha reestructuración cognitiva, la sigo haciendo, ojo. Sin embargo, yo sentía así como que algo no cerraba bien. ¿Ya? Entonces, con la terapia aceptación compromiso estoy terminando y me da la sensación de que cierran mejor los temas. ¿Ya? Entonces, el enfoque del terapeuta cognitivo conductual es que nosotros somos terapeutas más activos. ¿Ya? Y a mí me gusta eso, me gusta ser activo en las sesiones, me gusta confrontar. Me gusta, obviamente, alguna incongruencia, abordarla. Me gusta mucho eso, ¿ya? Y eso les gusta mucho a los pacientes, porque les digo, siempre me echo la culpa, ojo, siempre con mucho respeto, ¿ya? Por si acaso. Oye, Juanito, no sé si estoy equivocado, siempre digo lo mismo. No sé si estoy equivocado, pero tú la otra vez me contaste esto, otro, o a lo mejor yo lo entendí mal, así como muy amable. Sí, sí, no, es que no era tan así, ¿cachai? Entonces, ahí confrontar, siempre es importante confrontar. Confrontar amorosamente, eso me llama, no a decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estáis mintiendo? No, porque
Eso no somos, nosotros no somos los llamados a eso, ¿ya? También, ojo, muy centrado en el enfoque empírico, tener metas establecidas, para mí es súper importante eso. También educar, ¿ya? Generar conciencia, muchas veces enseñar habilidades, ayudar a la flexibilidad psicológica, como lo está haciendo ahora la terapia aceptación compromiso, el fomento de la autoexploración, habilidad de afrontamiento, uso de muchas tareas, muchas tareas, ya es súper importante. Yo siempre le digo a los pacientes esto, que si es que pueden tener un cuadernito en la terapia, un cuaderno o una libreta del- de la terapia, o ya me he rendido ya con los adolescentes, ya francamente, ya les digo que abran un Word, o sea, una nota en el celular. ¿Ya? Y también con los adultos, y así ya honestamente es difícil que alguien vaya con un cuaderno a la terapia. He tenido casos excepcionales de adolescentes que son súper metódicos o niños de repente también con cuaderno, el cuaderno a la terapia, sin embargo ya la mayoría usa el celular. Y ahí en el celular anotan las cosas, en el celular, no sé. El otro día un paciente me decía que había creado un WhatsApp de la terapia. ¿Ya? Entonces, como que se mandaba a sí mismo las notas que él tenía. Me parece bien, porque un poco hay que explicarle al paciente que uno no puede estar con él o con ella toda la semana. Po, ¿ya? Entonces uno lo ve generalmente una vez por semana. Y siempre parto así, por si acaso. Muy seguido las primeras sesiones, una vez por semana, ya, por si acaso, independiente sea que sea, ojo, si es un trastorno limítrofe de la personalidad como la marcha Linehan, no, yo no hago DBT, por si acaso. Em, por lo tanto, lo que sí yo hago finalmente es ocupar estrategias de la marcha Linehan. ¿Ya? Después, algunos pasos transversales, pucha, registro de pensamiento para mí es súper importante. Ya que llevar un diario, por ejemplo, sus pensamientos. Yo refuerzo eso, mira, qué bueno. Siempre les digo, mira, oye, qué bueno que anotaste eso. Y mira, imagínate que si no lo hubiese anotado, ¿qué hubiese pasado? ¿Ya? Un diario de gratitud me sirve bastante. Las prácticas de técnica de relajación. Obviamente, y esto es importante lo que les voy a decir, chiquillos, todas las cosas que ustedes le den de tarea al paciente, ustedes tienen que explicársela en la sesión o tienen que al menos practicarla en la sesión. ¿Ya? También ejercicios de exposición también pueden ser, ¿ya? De nuevo, insisto, primero igual en la consulta hacer esos ejercicios de exposición y después hacerlo, ¿ya? Desafío de creencias irracionales lo ocupo harto, ¿ya? Es como hacer ciertas cosas que él considera, por ejemplo, me acuerdo de una chiquilla que tenía una fobia social, em, y yo le dije a ella que por favor que en la semana, por ejemplo, mientras no nos veíamos, que ella levantara la mano, que siempre levantara la mano en clase. Si había alguna pregunta, porque no importa aunque se equivocara, aunque se equivocara la respuesta, pero que levantara siempre la mano y dijera la respuesta. Algunas veces se equivocó, sí. Muchas veces le acertó, sí. Pero el objetivo era cómo te sentías al respecto, por ejemplo. ¿Es tan terrible la fobia social finalmente? ¿Pasó todas las cosas que tú pensabas que iban a pasar? ¿Pasó que todo el mundo se rió? Sí, algunos se rieron. Ya, ¿y qué fue lo peor de eso? No, nada, honestamente. O sea, es como que muchas veces los miedos están muy exagerados en nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, de pronto hay que confrontarlos. Po, ¿bien? También, esta estrategia la estoy ocupando mucho. Ya debo confesar que al principio no creía en el mindfulness, obviamente, ¿para qué? Pero cada vez que lo uso y lo autouso personalmente, me doy cuenta de que es una estrategia muy, muy potente. Muy básica, ojo, pero muy potente. ¿Ya? Tareas de autocuidado, ejercicio, por ejemplo, tener tiempos de ocio, tener sus tiempos para sí mismo, leer, por ejemplo, son elementos súper importantes, ¿ya? Que también los hago, los utilizo, ¿ya? Planificación de actividades placenteras, por ejemplo, sobre todo en los pacientes que están deprimidos, por ejemplo. Esto también lo ocupo alto, los análisis de los problemas y toma de decisiones, hay estrategias súper súper interesantes ahí, vamos a ver el diplomado. Práctica de habilidades sociales y lecturas educativas, harto libro que leer. ¿Ya? Ojo, al menos en Chile no doy libros tan largos, por si acaso. En Chile, por si acaso, no se lee mucho. Em, hay personas que sí leen mucho, ojo, no digo lo contrario. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a las parejas, en una de las sesiones, siempre les doy un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, para leer. Es un librito súper corto. ¿Ya? Em, y generalmente lo termina leyendo la mujer. Ya, esa es la verdad. Ya, el hombre como que no, así como que, oye, hay un audiolibro.
Entonces, sí, pues la idea es que igual lo vayan leyendo juntos. Y ahí se dan cuenta un poquito de esas como lenguajes del amor que tienen cada uno y se van dando más oportunidades. ¿Ya? La retroalimentación es súper importante, siempre, siempre tenemos que dar el diagnóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dar el diagnóstico es terapéutico, así lo digo. Porque efectivamente cuando nosotros damos diagnóstico las personas saben contra qué luchar o qué hacer. ¿Ya? Oye, se me está acabando el tiempo, disculpen. También establecer los objetivos, súper importante. Establecer los objetivos, independiente que pueden ser objetivos que a lo mejor se puedan repetir de un paciente a otro. Obviamente que ustedes saben como las individualidades del paciente, ¿verdad? Por lo tanto, la psicoeducación generalmente tiene que dar información de lo que está pasando, educación de lo que ustedes van a hacer en el tratamiento, enseñar ciertas habilidades, manejo de la expectativa y el fomento, por ejemplo, de autocuidado. Ya, para mí, cuando tengo pacientes muy complicados em, y sé que tengo que derivar a los psiquiatras, yo les digo, mira, ¿sabes qué? El camino corto o el camino largo, ¿cuál querés tú? Pucha, el camino corto. Bueno, el camino corto es ir a psiquiatra. El camino largo es hacer cambios de hábito. ¿Ya? Salir a correr, caminar, ¿cachai? O sea, en definitiva, darte conductas de placer y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, obviamente que se pueden usar de todo. Se pueden usar distintas cosas, material escrito, digitales ahora en la actualidad. Ahora como muchas veces uno tiene el WhatsApp del paciente, se los manda, hace mediciones en línea, entre otras cosas, hago muchas cosas. De ahí, por ejemplo, les voy a dejar un videito ahí si ustedes gustan, después lo pueden revisar. Que ocupo siempre, esto es como un video em, de la depresión. I had a black dog. His name was Depression. Vean ese video, está muy bueno. Yo tenía un perro negro. Está súper bien mostrado, por ejemplo. Muestra cómo en definitiva, por ejemplo, es la depresión. Aquí te dice más o menos qué es lo que hay que hacer para mejorar de a poco. ¿Cachai? Entonces, esa relación que tenía este chiquillo con el perro negro y después ya ahí domina el perro negro. ¿Ya? Em, por lo tanto, eso, por ejemplo, esto se lo muestro a los chiquillos. En el iPad, por ejemplo, cuando estaba presencial se lo mostraba. Ahora que estoy online, trabajo solamente online en estos momentos, se los muestro ahí, comparto la pantalla y se los muestro, por ejemplo. ¿Ya? En el proceso de intervención propiamente tal, bueno, tenemos las terapias conductuales clásicas. Ojo, que yo sigo aplicando técnicas de la terapia conductual clásica, pues hay algunas que son muy buenas, viejitas pero buenas, ya, por si acaso. ¿Ya? Y estrategias de la segunda generación, sí o sí aplico yo reestructuración cognitiva. Y de la tercera generación estoy ocupando mucho de más, yo no hago terapia eléctrica conductual, eso quiero decírselo, pero sí aplico estrategias dialécticas conductuales. ¿Ya? Sí aplico estrategias de la terapia de aceptación compromiso y sí aplico mindfulness, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones más clásicas que ocupo son técnicas de relajación y respiración. Técnicas muy efectivas, por si acaso, chiquillos. ¿Ya? ¿Para qué se usan? Para todo tipo de cosas, para todo. ¿Ya? A mí me gustaría decirle esto, chiquillos, no, no es mala onda, pero las terapias finalmente, o la estrategia finalmente, disculpen, de relajación y de respiración siempre van a sumar. No le tengan miedo de hacerlas, siempre van a sumar. ¿Ya? Entonces, usted ayuda a que el paciente finalmente se pueda relajar, ayuda a que el paciente pueda a lo mejor estar con otra actitud frente a la terapia, estar con otra actitud frente a sus síntomas, ayuda muchas veces a conciliar el sueño, ayuda a que el sujeto pueda regularse emocionalmente, o sea, tiene muchas, pero muchos beneficios. ¿Ya? Hágalo usted mismo, pruébelo usted mismo. ¿Ya? Las estrategias para mí de relajación y respiración son muy importantes. ¿Ya? Hay varias. Miren, yo les recomiendo. Está la 444. Así se llama. ¿Ya? Está la 478. ¿Ya? Está la de Jacobson. O sea, es una estrategia de relajación en Jacobson. ¿Ya? O sea, hay varias, muchas. Y usted, la diafragmática también la utiliza harto. Cuando veía un poquito más niños, ocupaba harto de esa. ¿Ya? Entonces, en definitiva, podemos tener todas estas. Por ejemplo, la respiración diafragmática abdominal, que es bastante buena con adultos, la respiración 478, esta al menos es mi favorita. ¿Ya? Yo cuando estoy angustiado me la autoaplico y de verdad que en breves segundos, en breves minutos ya estoy súper tranquilo, muy tranquilo.
¿ya? También instrucción y relajación de progresividad de Jacobson. Aquí están las estrategias, por ejemplo, uno va tensando ciertos músculos, ¿ya? Estas son estrategias clásicas, pero que hasta el día de hoy a mí me resultan muy interesantes. La desensibilización sistemática de Volpe es como una exposición gradual, de a poquitito, ¿ya? Lo ocupo mucho en crisis de pánico, yo, donde voy ocupando imaginería y expongo al paciente finalmente a la situación ansiosa. En la actualidad en Chile al menos he visto que hay harta crisis de pánico en la actualidad en este último tiempo, y esta estrategia es muy efectiva al menos, ¿ya? Se aplica para todo y cada uno de los trastornos, por si acaso, ¿ya? Y las estrategias de segunda generación, al menos la que yo siempre, siempre, de verdad, siempre, ¿alguna no? ¿Alguno lo hago? No, siempre lo hago es la reestructuración cognitiva, ¿ya? Poco uno le ayuda al paciente a registrar estos registros de pensamiento y uno confronta esas situaciones, ¿ya? Aaron Beck, por ejemplo, lo que nos enseñó fue que existían ciertos errores del pensamiento o distorsiones cognitivas y con los adolescentes, por ejemplo, siempre les digo esto, vamos a conocer el enemigo, ¿ya? Porque la idea es que nosotros podamos detectar qué error cognitivo estás teniendo, y después, obviamente, para modificarlo. Hay una estrategia muy, muy básica en reestructuración cognitiva que a mí siempre me gusta enseñarla porque es súper efectiva. ¿Ya? Que en definitiva lo que uno hace es detectar el pensamiento, ayudar al paciente a confrontar esos pensamientos y después obviamente reemplazarlo por pensamientos mucho más adaptativos. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es la base. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo lo hacemos? A través del método socrático. ¿Ya? Método socrático es como confrontar al paciente con esas ideas o creencias racionales. Por ejemplo, algunos pensamientos, algunas formas, por ejemplo, ¿qué evidencia tienes de eso? ¿Ya? Hay una forma que yo siempre ocupo, que es como, les digo, piensa si fuera al revés, no sé, piensa si fuera, no sé, una amiga. ¿Qué le diría a tu amiga? Entonces ella dice, no, pero que tranquila ya, entonces, ¿por qué tú te castigas tanto? ¿Ya? Entonces ahí les digo, y ahí aplico algunas estrategias de compasión también, que ayudan bastante. ¿Ya? Este chiquillo es interesantísimo, Yang, ya me gusta mucho porque él logra establecer una serie de esquemas psicológicos, ¿ya? Y los esquemas son estas estructuras cognitivas que tenemos más profundamente, y él logra establecer una serie de esquemas cognitivos, ¿ya? Por ejemplo, el abandono versus la inestabilidad, la desconfianza versus el abuso, la insuficiencia versus la incompetencia, la defectuosidad versus la vergüenza, ¿ya? Por ejemplo, si usted es terapeuta, quiere ser terapeuta cognitivo, claro, efectivamente usted tiene que necesariamente tener aprendido estos esquemas más profundos, porque son estos esquemas los más profundos que tenemos que obviamente de confrontar y obviamente a través de reestructuración cognitiva también ayudan a reemplazar. ¿Ya? Entonces una serie de esquemas, ¿ya? Dependencia, incompetencia, vulnerabilidad, daño a la enfermedad, subyugación, autosacrificio y búsqueda de aprobación. ¿Ya? Entonces, yo siempre hago una combinación finalmente de estrategias conductuales, cognitivas conductuales más básicas y, por ejemplo, este tipo de terapia de esquema, ¿ya? Porque aquí un poco, bueno, en el diplomado lo vamos a enseñar cómo se llegan a estos esquemas, de qué estrategia, hay formas de hacerlo directamente, ¿ya? Y las aplicaciones clínicas de tercera generación, ¿ya? Que está la terapia dialéctica conductual de la Marshall-Linehan, ¿ya? Esta es muy cara, ojo, si nosotros quisiéramos aplicarla a rajatabla, es difícil de hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene muchos pasos distintos. Tiene, por ejemplo, terapia individual, entrenamiento en habilidades de grupo, coaching telefónico, consulta terapéutica, por ejemplo. Esto generalmente partió como un tipo de terapia para el TLP, pero después se ha ido masificando y han habido ciertas estrategias que se están ocupando más generalmente. Por ejemplo, algunas que me gustaría rescatar. Primero, los ejercicios de regulación emocional son muy importantes, ojo. Aquí, por ejemplo, esto ayuda a entender, por ejemplo, y a manejar las emociones muy difíciles. Hay bastantes estrategias muy interesantes, por ejemplo. Por ejemplo, están las técnicas de la tolerancia al malestar. ¿Ya? Por ejemplo, se enseña al paciente a soportar y aceptar el dolor en situaciones muy, muy difíciles, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Es un poco lo que vamos en el diplomado. La idea es que usted aprenda a hacer estas cosas, po, ¿ya? ¿Cómo se hace? A través de la distracción, a través del autosuti, por ejemplo. Esto es una estrategia muy interesante. Algunos también le llaman como el maletín de emergencia, por ejemplo, donde la paciente o el paciente, cuando está muy angustiado, con mucha ansiedad, puede sacar este maletín como de urgencia. Mejorar el momento, ahí se ayuda mucho en técnicas de relajación, mindfulness también y aceptación radical. ¿Ya?
Y hay otras cosas más, el modelo Dearman, el modelo Give, el modelo FAST, todo esto se practica en role playing, por ejemplo, en sesión. Entonces, uno trabaja con el paciente, por ejemplo, disculpándose, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, con TLP esto anda muy bien, o sea, y con los pacientes, por ejemplo, anoréxicas también, porque efectivamente uno ve que tienen muchos problemas de comunicación y asertividad, ¿ya? Em, por ejemplo, estas técnicas de tolerancia al malestar, obviamente que lo ideal es que los pacientes puedan presentar atención a sus pensamientos y obviamente poder confrontar. Más que confrontar, es aceptar ese dolor. ¿Ya? El autosuti, también como les digo, esto requiere un poco más profundidad, obviamente que ayuda a calmarse, a confrontar el estrés y mejorar el momento. Aquí lo que hacemos es que aplicamos técnicas de relajación, mindfulness, entre otras, para que la paciente se sienta mejor. ¿Ya? Y aquí hay otras estrategias de comunicación, los invito a que lo revisen, ya se los voy a dejar acá, porque estas estrategias son muy interesantes. Bierman, por ejemplo, la estrategia Give y la estrategia FAST son estrategias que se hacen muy bien en terapia, y lo importante es hacerlo dentro de lo que es am, dentro de lo que es la terapia para que después ellos, por ejemplo, puedan hacerlo en su vida habitual. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les dejo algunos ejemplos de cómo se hace, por ejemplo, en un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, que yo lo he ocupado, el Dearman. Primero se establece la situación, por ejemplo. Entonces, Ana necesita pedirle a su familia que sean más comprensivos con el apoyo en su proceso de recuperación, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí les explico cómo se hace. ¿Ya? De hecho, esto lo anotamos en sesión. Lo anotamos en sesión de que ella tiene que hacerlo de esta forma y todo lo demás, y después en la otra sesión analizamos la situación y vemos cómo efectivamente esto cambió. ¿Ya? La terapia de aceptación compromiso probablemente es la que a mí más me gusta, más me mueve, honestamente es la que más me hace sentido, honestamente es la que más aplico. O sea, y es, ojo, la estrategia terapéutica en la actualidad, chiquillos, que tiene los mejores indicadores de efectividad. Acá no se trata de luchar con los pensamientos o contra los pensamientos, por si acaso. Entonces hay todo un cambio que hay que hacer, porque efectivamente en las terapias anteriores estaban luchando contra los pensamientos desadaptativos, y aquí lo que se trata de hacer es que el paciente acepte esos pensamientos. ¿Ya? ¿Y de qué forma se hace? De esta forma. Esto es mucho más largo, por si acaso, chiquillos. Esto hay estrategia, hay herramientas, hay sesión a sesión, cosas que uno puede ir haciendo. La aceptación, obviamente que nosotros tenemos que enseñar al paciente a que aprenda a aceptar su experiencia interna, como los pensamientos y las emociones, sin intentar cambiarla. Yo me he dado cuenta, chiquillos, que muchas veces cuando los pacientes tienen crisis de pánico, por ejemplo. Ya, los pacientes con crisis de pánico efectivamente se dan cuenta que sus pensamientos son desajustados. Me va a venir una crisis de pánico, me va a morir, por ejemplo. Por ejemplo, un adolescente la otra vez me decía, no, no puedo tomar la micro porque creo que me va a venir otra crisis de pánico. Entonces, claro, efectivamente lo que uno hace al principio es tratar de cambiar eso. Y lo que yo hago con la terapia de aceptación compromiso es ir en el paso anterior, cuando reestructuro cognitivamente, anoto esas situaciones donde yo como terapeuta me doy cuenta que ese pensamiento no ha sido bien trabajado o no ha sido bien modificado. Y ese pensamiento después lo trabajo con terapia de aceptación compromiso. Y de verdad que es súper, súper bien. Entonces, el desapego, la difusión cognitiva, esta técnica se utiliza para reducir o identificar los pensamientos y los sentimientos. La mindfulness también se utiliza. El yo como contexto, ya aquí es comprender que yo soy como un observador constante de la experiencia distinta de los pensamientos y las emociones. Los valores personales, por ejemplo, ahí trabajamos mucho, hacemos eso en terapia, clarificamos cuáles son los valores personales. Por ejemplo, no sé, quiero ser feliz, ok, no sé, quieres ser feliz, entonces tienes que tomar esa beca, tienes que tomar ese avión, por ejemplo. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor en ese momento vas a estar nervioso, vas a estar angustiado. Sin embargo, recuerda cuál es el objetivo central o cuál es el valor importante o ser feliz. Y la acción comprometida. Muchas veces aquí nosotros también trabajamos. De hecho, ayer o antes de ayer con una paciente le decía la siguiente frase, que es muy de aceptación compromiso. Decía, tú no eres tus pensamientos. ¿Ya? Yo le decía, tú estás teniendo este pensamiento de que vas a fallar, pero tú no eres ese pensamiento. Entonces, eso es el desapego, ¿ya? Es como salirme yo de la situación, entender que estos son pensamientos solamente
que en estricto rigor todo el mundo puede llegar a pensar cuestiones no tan buenas. Sin embargo, lo importante muchas veces es no darle tanta importancia a sus pensamientos. El problema es que muchos de los pacientes rumean mucho. Entonces, eso es lo que hace la terapia de aceptación compromiso. Por ejemplo, miren, paciente con crisis de pánico. Primero, la aceptación. Alejandro aprende a aceptar su experiencia de pánico en lugar de luchar contra ella. Por ejemplo, cuando comienza a sentir los síntomas de una crisis, como palpitación o sudoración, en lugar de entrar en pánico como síntomas, los reconoce como parte de su experiencia y no como una amenaza inminente. Después, el desapego o defusión cognitiva. ¿Ya? Aquí Alejandro aprende a distanciarse de sus pensamientos catastróficos. Por ejemplo, si piensa esto es horrible, no puedo soportarlo, aprende a reformarlo como estoy teniendo el pensamiento de que esto es horrible y que no puedo soportarlo. ¿Ya? Después, la atención plena, mindfulness, el yo como contexto. Aquí Alejandro aprende a verse a sí mismo como un observador constante de la experiencia. Ojo. ¿Ya? Separado de sus pensamientos, un poco lo que les decía yo a esta chica, parece, tú estás teniendo estos pensamientos, tú no eres esos pensamientos, ¿ya? Y los valores personales, eso es súper importante, hay que identificar cuáles son los valores más importantes para el paciente, porque de pronto para llegar a esos valores importantes, lamentable, hay que pasar por momentos a lo mejor no tan adecuados. Y la terapia cognitiva centrada en el mindfulness, ¿ya? Interesantísimo, Sin Segal, ya, aquí yo tengo un par de libros muy interesantes, terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión, muy buen libro, en donde el mindfulness es lo central, aplique mindfulness, chiquillos, de verdad, les va a cambiar la vida. Hay mucho, pero muchos papers donde aparece la efectividad de esto, y son en estricto rigor una estrategia muy simple, es concentrarse en la respiración. Si tu pensamiento divaga, que es lo normal, lo fundamental es centrarse siempre en la respiración, por ejemplo. Al hombre les cuesta más, de nuevo, pucha, de nuevo estoy contra el hombre, pero no es nada personal, pero de verdad que les cuesta más, ¿ya? Les cuesta más dejarse llevar, ¿ya? Y la respiración consciente, aquí les dejo una forma, por ejemplo, pide a adolescentes que cierren los ojos suavemente, que se sienten cómodos, por ejemplo, haciéndolo. Algunos lo pueden hacer con los ojos abiertos, pero generalmente yo pido que cierren los ojos. Guíalos para que tomen finalmente conciencia de su postura, se relajen en cualquier momento de la atención en su cuerpo. Hay que enfocarse en la respiración, hay que instruirlo, que presten atención a su respiración. Si la mente, como digo yo, empieza a divagar, bueno, concéntrate en tu respiración. Y esto generalmente dura entre 5 a 10 minutos, chiquillos, no dura nada más. O sea, es una técnica súper básica que yo la recomiendo hacerla en la mañana y en la noche a mis pacientes. ¿Ya? En la mañana, porque claro, están acostaditos, están recién despertando. A veces algunos pacientes que tienen muchas crisis de pánico ya despiertan ansiosos, entonces el mindfulness los ayuda harto. ¿Ya? Eso es, pues, chiquillos. Intenté llegar a los 9:15, a las 9:15 minutos. No lo logré, 9:23, pero no me pasé tanto. ¿Ya? Eso. Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones. Ahí quedo atento. Iris tiene la mano levantada. Voy a dar la palabra enseguida. Hola, ¿me Hola. escuchas? Sí, sí, Hola, perfecto. hoy qué gusto, como siempre, participar de esto tan interesante. Jonathan, profe, le quería hacer una consulta. Ujú, Considerando que el entorno siempre influye en el pensamiento, en el sentimiento, en el cómo me siento, eh, y que además la estructura cognitiva también se va llenando de contenido, especialmente en la escuela. ujú. ¿Cree usted que haya alguna relación en el que se, se eduque, se forme menos el pensamiento científico a través de historia, a través de la ciencia naturales o el medio natural, que tiene menos horas en el colegio desde la reforma hace como más de 15 años atrás, donde no se trabaja el pensamiento crítico, la observación, el análisis, pero sí se le da mucho a la comprensión, lectura, también literal, no diferencial, a la matemática, operaciones básicas, sumar y restar. ¿Puede tener alguna relación esa falta de eh, formación crítica del pensamiento con el que yo vaya reproduciendo estos como errores cognitivos, o que tenga poca formación escolar a temprana edad de cómo yo
reflexionar, analizar, ¿tendrá alguna relación o no? Ah, compleja tu pregunta. No recuerdo haber leído ningún artículo al respecto. Eso es lo primero. Pero ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Una aclaración, yo soy profesora de historia y cuando Ujú. se hizo la reforma de la GEC, la jornada escolar completa, una de las, estábamos muy esperanzados y una de las críticas que hicimos es que, wow, plop, se le quitaron más horas a historia y a ciencias naturales, biología, química, física, la ciencia en general, y se le otorgaron más, pero a la vuelta de los años se ha demostrado que tampoco hemos mejorado con eso, darle más horas a este lenguaje matemática y no se ha explorado en cuánta significancia tiene el que yo desarrolle pensamiento científico en el cómo enfrento el mundo. Digo, Es que, o sea, tiene lógica lo que tú estás diciendo finalmente, y no me parece raro por si acaso. Ahora bien, que haya leído algún estudio yo acerca de eso, honestamente no te podría decir que lo haya leído. Ahora bien, desde tu planteamiento, yo te diría que sí, po. Esa es mi respuesta, sin a lo mejor una evidencia científica, sin un estudio longitudinal, es que sí, po, porque finalmente el pensamiento científico nos ayuda a detectar problemas, a manejar esos problemas y a solucionar esos problemas. O sea, mm, me ayuda a irme hacia atrás, por ejemplo, y a evaluar, por ejemplo, el contexto, a evaluar qué podría estar pensando. Porque uno dice, oye, pero si eso es súper básico, sí, pero eso hay que enseñarlo por si acaso. No es método científico, hay que enseñarlo, o sea, hay que aplicarlo. Entonces, como te digo, Iris, no podría decirte, mira, aquí está este estudio donde efectivamente dice esto, pero me parece muy bien tu observación, yo creo que sí. Ahora bien, yo creo que todas las ciencias tienen la cabida, o sea, muchas veces lo que ha pasado en algunos colegios, al menos en Chile, les digo a nuestros amigos mexicanos, que pasamos de tener, no sé, una educación de 8, no, de las 7:30, 7:45 entraba yo al colegio, hasta la 1:30 de la tarde. Y después hubo una reforma acá en Chile y se hizo la extensión horaria. ¿Ya? Y muchas veces lo que hemos visto, lamentablemente, es que esa extensión horaria es más extensión de repetición. Entonces los cabros, claro, quedan súper estresados finalmente. Entonces hay que tratar, ojalá, de hacer como una educación un poquito más, más completa, más específica, más deporte. Está absolutamente comprobado, por ejemplo, que el deporte de verdad que ayuda a la salud mental, al bienestar, ¿cachai? Acciones de reflexión, grupos de autoayuda en el colegio, o sea, todas esas cosas hacen que nosotros hagamos efectivamente una persona mucho más integral. Pero sí, efectivamente, estamos como en una crisis, honestamente, de poder reflexionar, honestamente. A veces nosotros solo en la época, quizás, bueno, todo tiempo pasado, parezco viejito, todo tiempo pasado es mejor, uno siempre dice cuando ya es más viejito, pero es verdad, uno tenía más tiempo y a lo mejor reflexionaba más, ahora es todo más rápido, se analiza poco, todo está en un celular, es muy rápido. Entonces, yo creo que sí, o sea, si tú me preguntas de mi postura, yo coincido contigo. Yo creo que esas cosas sí dañaron la forma en que la gente está procesando la información. Eso. Maciel, voy contigo ahora. Maciel. Estoy habilitando. Activa tu micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahí sí, Súper. perfecto. Hola, muchas Hola. gracias. Le quería hacer una pregunta. Ujú, Yo soy la psicóloga de la escuela hospitalaria. ujú. No sé si conoce ese programa. Sí, Y justo en este momento tengo una chica que salió hace muy poquito del Filipinel. Ella tiene como chuta. diagnóstico, sí, tiene como Mm, diagnóstico de base espectro autista, un trastorno mixto de ansiedad y depresión, déficit atencional y ella fue dada de alta después de darle un trastorno de adaptación, ¿cierto? Eh, el doctor también dice que tiene un desarrollo anormal de la personalidad ya. y hace 3 días comenzó con conducta disruptiva, crisis de violencia hacia sus compañeras y además de esto, ya de todo esto que mencioné, además Ujú,
tenía o tiene un caso por BIF, ¿ya? Mm, Familiar. Entonces, también mm, son niños vulnerables. Además de sí. tener condiciones, también son niños vulnerables. Entonces, tampoco mi idea es que ella, siendo tan pequeñita, porque ¿Cuántos tiene años tenés, 15, disculpa? 15 ya, ok. 15, claro, vuelva nuevamente al psiquiátrico a internarse. O Mm, sea, si bien hoy día, sobre todo acá el Filipinel está bastante bien, tiene terapeutas ocupacionales, hoy día psicólogos, TENS para crear el vínculo con los pacientes, TEN que se dedican solamente a sus pacientes. La idea es que ella pueda hacer su vida de la manera más normal posible. Entonces, mm, tenemos que crear, en conjunto con los educadores diferenciales, tengo que crear alguna dinámica para que ella baje esta conducta disruptiva, ¿cierto? Porque ya hoy día, ejemplo, la clase fue casi imposible de hacerla. mm. Estoy un poquito, pues escuchaba tanto. Y además tengo otra chica con trastorno alimentario, que Mm. también es, de hecho, estoy escuchando muy atenta de cómo podemos cambiar ese paradigma que tiene ella, porque hoy día sigue todavía pensando en que no le gusta su cuerpo y que no puede hacer nada con eso y que le avergüenza. Esos serían como los dos casos. Pero me interesa más el primero que le mencioné. Mm. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué tip podría hacer como para intentar que estuviese en clases sin querer golpear a sus otras compañeras y que pudieran estar las tres dentro de esta clase y en realidad bajar un poco los niveles de ansiedad también en la Mm. mamá, mismo educador diferencial? Sí, mira, con todo lo que me contáis, un caso bien difícil el que tenía ahí, por si acaso. Sin embargo, a lo mejor lo que podríais tratar de enseñarle a esta chica, quizás por separado primero, a Ujú. cada una de ellas, a lo mejor alguna técnica de relajación diafragmática, que es Ok. súper simple, es súper básico de hacer, es muy fácil de practicar. Em, yo te recomendaría esa, porque el mindfulness, con todos los antecedentes que me estáis dando, yo al menos no lo recomendaría en este caso. Ujú. Porque eh, podrías tratar, ojo, pero yo me iría como en algo mucho más concreto, porque me estáis diciendo que tiene autismo, que tiene posibilidad de autismo, además que probablemente si es muy agresiva, se va a frustrar a la primera, porque el mindfulness igual requiere de una habilidad de tratar de hacerlo relativamente varias veces en el tiempo, ¿cachai? Para que finalmente dé resultado, no va a dar resultado el tiro, esa es la verdad. Entonces, yo me iría a algo con más simple, la terapia, la técnica de relajación de Jacobson también se la puedes enseñar. ¿Tú qué lo que eres Ya, psicóloga? ¿Qué lo que eres tú? psicóloga. Psicólogo, ya. Entonces, por ejemplo, esas estrategias son súper básicas. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, esta chica también yo lo que le haría, también una estrategia más conductual que se Mm. llama detención del pensamiento. Ya. Busca eso, porque esa forma de tener el pensamiento le ayuda a ella a autorregularse. Ok. También las estrategias que te mostré recién de la marcha Linehan también pudieran dar resultados. No conozco a la chica, entonces, en términos como cognitivos, ¿cómo crees tú que anda? ¿Anda bien? ¿Es una chica No, normal para no, los 15 no, años o más no, bajo? tiene déficit cognitivo. Ya, Déficit. no, entonces no, enseña estrategias más básicas, por Yo ejemplo, creo que al mismo, diafragmática. a la misma condición de autismo, porque tiene un autismo, si no me equivoco, grado 2. Sí, Y también a la vulnerabilidad que fue expuesta durante su niñez. sí. Entonces te van a servir estas dos cosas, creo yo. Mira, la diafragmática y la detención del pensamiento. Ok, Porque la detención del pensamiento es súper básico, pero muy básico. ya. Entonces, eso entendí, disculpa mi ignorancia en el tema, pero entendí que las ves a las tres al mismo tiempo, como en un grupo, y después o individual, ¿no? En la escuela hospitalaria nosotros trabajamos con niños que, ya sea por una enfermedad fisiológica Mm, o por una enfermedad mental, un trastorno mental, ellos no pueden ingresar a una escuela de forma regular, a un sí, colegio regular. Hoy día los colegios, incluso aquellos que tienen pie, de verdad están al mm, debe. O sea, la entonces, inclusión, la mm, inclusión acá es como más el discurso que en sí la verdad. Eh, es verdad. la- es que ellos puedan volver nuevamente a una escuela regular, ¿cierto? Y reintegrarse Perfecto. y todo lo que viene. Pero hay personas que no van a poder jamás, porque, ejemplo, hacen crisis de Mm. pánico, no pueden estar con mucha gente, sobre todo los Pero chicos. tú tienes la posibilidad de verlas individualmente también.
Sí, tengo la posibilidad de... Ah, ya, no, dale, y- aplícale. Sí, aplica. Ahí ya necesitáis estrategias más básicas. Mm, ¿Cachai? Porque si tú veis que hay un déficit cognitivo, no podéis ni siquiera llegar a reestructuración cognitiva. ujú, ¿Me cachai? A lo mejor lo que sí podría llegar, porque como no la conozco a la paciente, a lo mejor ver que ella logre identificar esos errores del pensamiento. Como sería bueno conocerla, ¿cachai? Pero como mm, no lo veo, no la veo, no tengo referencia. Pero yo partiría a lo mejor por cuestiones más básicas, detención del pensamiento y respiración diafragmática, por ejemplo, o Jacobson, que también te podría servir. ok. Esa estrategia probablemente la van a ayudar finalmente a calmarse. Y yo te recomiendo que decirle a ella de una forma quizás más lúdica, más, más empáticamente, ¿cachai? Que ojalá esta estrategia la ocupe cuando se está sintiendo mal, po, cuando se está sintiendo así, súper sencillo. O sea, Juanita, usted cuando se está sintiendo mal, así súper concreta, cuando usted se está sintiendo mal, haga esto. Ok, Entonces, Juanita, cuando usted haga esto, entonces sepa que detención del pensamiento, por ejemplo. Porque, claro, y tiene lógica que esté más impulsiva, porque probablemente no está procesando bien la información, ¿cachai? Entonces llega y pega, Y ¿sí? esa misma herramienta la puedo utilizar también con la mamá, porque la mamá no... Es que en realidad como que nadie está para esto, entonces la mamá antiguamente, ahora ya no tanto, pero antes, cada vez que la chica se descompensaba, la mamá la golpeaba. Ah, sí. Es como también con la mamá para bajar los niveles de ansiedad en la casa también. Yo, ahí matáis dos pájaros de un tiro, pues, amiga. Quizá yo te recomiendo esto entonces. Habla con la mamá, enséñale esta estrategia, Ya, ¿me cachai? sí, Entonces, tú dile, usted aplíquelo a sí misma, ¿cachai? Y ahora te pido que por favor se lo enseñes a tu hija. ok. Entonces yo también lo voy a estar reforzando en las sesiones y esto es súper importante porque nos va a ayudar a que se regule. Yo te aseguro que probablemente, claro, la mamá, no estoy justificando bajo ningún motivo este proceso, pero a lo mejor la mamá también es falta de recursos, de, de recursos cognitivos o de recursos psicológicos y claro, probablemente por eso llega a pegarle a la hija, no sabía cómo controlarla probablemente. Entonces Obvio. hay que ayudarle a ese tipo de cosas y también vería cómo está la salud mental de ella. A lo mejor yo creo que debe estar media depre, debe ser algo Todas. complicado. Todos los papás de los chicos están así. Sí, no me Ok, extraña. muchas- Pero eso, yo te recomendaría esas dos cosas, diafragmática o si no funciona diafragmática, difícil que no funcione diafragmática, pero bueno, si no, Jacobson. ok, muchas gracias. Se pasó. De nada. Chao, chao. Profesor, ¿cómo estamos para dos preguntas más? Sí, dele nomás, ningún problema. Voy a tratar de no responder tan rápido, o sea, tan lento. Marcela, Pereira. Marcela Pereira. Ahí ¿No? está ¿Me escuchan? Marcela. Ahí sí, Ahí sí, te Marcela. escuchamos, Marcela. Hola, buenas noches. Hola, hola. Eh, mm, Me presento, Marcela Pereira, de profesión asistente social. Ujú, Me ponían en los dos escenarios. Eh, Trabajo en dupla con psicólogos ujú, eh, y trabajo también con papás. Entonces, en esta misma línea y del apoyo social que tienen que recibir padres y madres con hijos con neurodivergencias, ujú. me surgen las siguientes inquietudes. Cuando tú hablas, me queda muy claro este tema del diagnóstico de los... Me hace mucho sentido de un buen diagnóstico de la evaluación inicial en el caso de los niños o niñas con alguna neurodivergencia, pero ¿qué herramientas le das tú a los padres? Porque, o sea, así como para mí es nuevo y estoy en este proceso de aprendizaje, ¿qué herramientas le das tú a los padres para cuando se enfrentan? Y aquí no quiero herir susceptibilidades, pero hay psicólogos y psicólogos. Entonces, ¿cómo evalúas o qué herramientas le das tú a un padre o a una madre para saber si este niño o niña está siendo bien, Ah, llamémoslo, ya te, ca- evaluado? ya te caché, ya, sí. Porque pudiera ser que estoy pagando
estoy haciendo el esfuerzo sobrehumano para pagar una consulta de 60 o 70 mil pesos Mm, con un profesional que puede tener un excelente renombre, pero como yo como papá o mamá y que ese papá tenga posición frente a aquellas herramientas de evaluación que está utilizando ese profesional. sí, entiendo. Mira, lo primero que yo creo que uno tiene que hacer éticamente como psicólogo, o sea, voy a ir como de atrás hacia adelante, ¿ya? Lo primero que uno tiene que hacer es obviamente utilizar herramientas y estrategias que estén debidamente validadas. Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, obviamente lo único que tiene que hacer, uno tiene que comunicarle a los padres lo que va a aplicar, qué escalas va a aplicar, por qué está aplicando esa escala y por qué no otra. ¿Ya? Porque es fácil de pronto meterse a Google y colocar cualquier cosa y te va a salir. Si tú colocas, mira, escala de depresión, te va a salir cualquier escala. ¿Ya? Entonces, lo primero que les recomiendo siempre a los colegas es que busquen estrategias o busquen herramientas que estén debidamente validadas. ¿Ya? Validadas significa que se puedan aplicar dentro del contexto donde está este niño, niña, adolescente. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que una de las estrategias más importantes es hacer partícipe a los padres del proceso. ¿Ya? El diagnóstico, en el caso del adolescente, no solamente se le tiene que decir al adolescente, por si acaso, sino que también a los padres. Por lo tanto, a los padres también uno le tiene que explicar y yo también les doy cosas para leer, por ejemplo, em, para que ellos puedan saber un poquito cuáles pueden ser las posibles conductas que se van a ver en el proceso. Entonces, finalmente a lo que quiero ir es que las estrategias tienen que ser obviamente debidamente validadas, hay que ocupar a los padres, ojo, es que ese tema de los padres es complejo, honestamente. O sea, algunas veces, como les dije al principio, tenemos súper buenos partners, muy buenos partners, y de repente no tenemos tan buenos partners, honestamente. Entonces, a veces el problema de este adolescente muchas veces radica ahí. Y si uno también lo ve, lo éticamente correcto es decirle a los papás, de hecho, te cuento un caso así rapidito nomás. Por ejemplo, tenía una chica con anorexia, una anorexia grave por si acaso, una chiquilla que con riesgo vital, ya que lamentablemente en los procesos terapéuticos nos pasaba que la chica pucha, estaba en riesgo vital y tenía que internarse, porque si no se moría. Entonces, obviamente lo que hice ahí es decirle a los papás que ellos tienen que hacer terapia, ¿cachai? Si el problema estaba ahí, ¿cachai? O sea, en ella era un grito desesperado lo que estaba pasando. Entonces yo les decía que tenían que hacer terapia, ellos, como familia, ellos como pareja, ¿cachai? Y ahí se descubrieron varias cosas, y lo que terminó pasando en ese caso es que la mamá termina separándose finalmente, y el síntoma disminuye ostensiblemente, porque el papá era un sujeto narcisista, heavy, así, pero de verdad, heavy, muy, muy heavy, honestamente, yo cuando... eh, eh, un cocainómano, mentiroso, pucha, estafador, o sea, una persona con muchos rasgos narcisistas, antisociales, ¿cachai? Entonces, finalmente lo que hacía que ese sistema estuviera enfermo era él, porque había violencia, había denigración de él hacia la mujer, ¿cachai? Entonces, claro, el síntoma en este caso no se lograba verbalizar a través de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cachai? Ujú. Pero era una forma desesperada de pedir ayuda, o sea, me voy a morir, si no hacen algo me voy a morir, eso pasaba. Entonces, en las sesiones tuve que confrontarlos, ¿cachai? Tuve que decir, no, esto no está bien, tienen que hacer terapia, si no, esto no va a terminar bien, ¿cachai? Entonces, también a los padres hay que llevarlos a que analicen esas situaciones, porque muchos de ellos externalizan la responsabilidad. Y en este caso, por ejemplo, de un papá tan narcisista, era como, este problema es tuyo. Decía la mamá, este problema es tuyo, este problema es tuyo. Y el problema claramente era él, o sea, entonces, varias cosas. ¿Y cómo puedo ver yo si es que este psicólogo está haciendo bien las cosas o no? Yo creo que es prudente Eso es lo que a mí me pedirle, preocupa yo creo porque que es por ejemplo, prudente pedirle informes, es prudente pedirle estados de avance, me parece prudente porque, y por eso la terapia porque, cognitivo-conductual a mí me gusta porque tanto, muchos porque padres pueden pagar la consulta con un gran esfuerzo, pero ¿cómo tú vas evaluando si tú, es como que te hablara chino? es que si tú te hablan en chino, tenés que pedir que no te hablen en chino, po. Yo creo que también tú tienes el deber de exigir algo, creo yo, po. Si tú no entendís algo, chuta, me parece prudente pedirle
con mucho respeto todo el mundo entiende, ¿no? O sea, sabéis que Jonathan no entiendo lo que me está diciendo. Mira, yo, Jonathan Martínez, tendría que explicártelo mejor. O a lo mejor estoy hablando muy en técnico, ¿cachai? Pero yo creo que no es malo finalmente pedir cuenta. Y por eso la terapia cognitiva conductual es tan buena, porque como hacemos medición al inicio, y si llegase un papá muy molesto, así como dice, es que ya esta cuestión podría hacer una nueva medición y mostrarle el antes y el después, po. Objetivamente. Mira, antes tu hijo estaba acá, ahora tu hijo está acá. Sí, efectivamente, a lo mejor eh, quisiéramos que estuvieran 100, pero pucha, pasamos del día 30, ¿cachai? Que igual es un avance. Entonces, también eso es otra cosa, porque el desconocimiento de los padres de la psicoterapia también es complejo, ¿cachai? También los casos a veces son muy complejos. Hay casos de repente, me acuerdo cuando trabajaba con un doctor infanto juvenil, yo le decía, oye, doctor, hay que agregar, hay que subirle este chiquillo sigue siendo impulsivo. Me dice, pucha, que está con un dosis para un caballo, no puedo subirle más. ¿Cachai? Entonces, también entiendo la desesperación de los padres, ¿ya? Porque Mm, es complejo tener un hijo con un trastorno mental, porque tú no veis dónde está el problema, ¿cachai? Y a veces los profesionales te hablan difícil, un profesional te dice, pucha, no, este chiquillo tiene esto, vaya otro, te dice esto otro, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que es importante, creo yo, aplicar ciertas pruebas que estén debidamente validadas y con eso vas a tener un poco la confianza que va por el camino correcto. Y también no es malo pedir cuenta de los objetivos terapéuticos. Sin, con mucho respeto voy a hacer esto, no quiero herir susceptibilidad igual que tú. Y no puede ser que nos juntemos a jugar nomás. ¿Cachai? Bueno, ya está bien. Puede ser las primeras 2 sesiones, sí, pero tiene que haber un avance en eso. O sea, tiene que haber un conocimiento por qué estás haciendo eso. Yo tengo que explicarte por qué vas a hacer, por qué estoy haciendo esto. ¿Cuál es el sentido de esta técnica? ¿Cachai? Entonces también es preguntarle, oye, ¿qué herramienta estás usando? Yo a mis pacientes les explico lo que hago. A los papás también se lo explico. Mira, estoy haciendo reestructuración cognitiva. ¿Qué es reestructuración cognitiva? Mira, hago esto. Le pido a tu hijo que identifique ciertas situaciones que le generan malestar y después las vamos analizando de esta forma. Mira, aquí hay una forma en que se hace. Ah, ok. Entonces, yo no me enojaría, al menos si un papá me dijera, Jonathan, pucha, ¿puedo conversar contigo? Mira, siento que no está avanzando. Está bien, sí, veamos cómo lo vemos, cómo avanzamos. Eso, no sé si te respondí la pregunta. Súper. Voy con Ruth para que todos tengan la posibilidad de preguntar. Hola, muchas gracias por la clase. ¿Se escucha bien? Hola, Ruth. Sí, Súper, perfecto. Ruth. Súper. Quería hacerle una pregunta sobre el proceso de evaluación, lo que había explicado. No entendí bien si usted mandaba cuestionarios para la casa. Me gustaría que explicara un poquito más ese proceso. Y además también tengo la duda de cómo se informa en esto, por ejemplo, cuando pasa que medimos al principio y al final y no hubieron cambios, cómo explicar y cómo informar eso a los padres y al adolescente sin afectar a la adherencia de los tratamientos de terapia para que no pierdan la motivación en estos tratamientos. Tal vez esta no sea la solución y puede que sea otra, pero no asustarlos también con eso de que no hubo resultados, cómo manejar eso, cómo usted cuál es la narrativa que usted les da para poder dar esa respuesta profesionalmente. Mira, en los años que me ha tocado, nunca ha habido cero avance. ¿Ya? Lo que pasa es que algunas veces, y eso es verdad, a veces uno tiene casos muy complicados, de verdad, muy complejos, o sea, intento de suicidio, ideación suicida permanente, cortes, por ejemplo, pero yo te aseguro que en algún momento logran la estabilidad. También, ojo, hay que tener en cuenta que hay patologías en la actualidad de salud mental, amiga, que lamentablemente sin fármacos no se pueden tratar, aunque nosotros estemos en contra de eso, por si acaso, aunque nosotros digamos, no me gustan los fármacos, pero por ejemplo, tratar una bipolaridad sin fármaco al día de hoy no se puede. Tratar una esquizofrenia informe, no se puede, ¿cachai? Entonces, obviamente que hay casos muy complejos y yo no encuentro que exista un papá que no entienda esa realidad, ¿cachai? Porque los papás son los que viven probablemente todo en su casa y probablemente ven que el caso es complejo también, po, porque también han por un lado de psicólogo en psicólogo buscando una respuesta, buscando un diagnóstico, ¿ya? Entonces, lo que hago yo, te lo voy a mostrar, déjame buscar aquí un ejemplo para darte la idea. Dame un segundito.
primera sesión. Yo siempre después de la primera sesión hago esto, mira. Espera, déjame buscar que no quede el nombre del paciente. Ay, siempre se ve ahí. A ver, ahí, no, ahí nadie lo se ve. Espérate. Primera sesión. Mira, después de la primera sesión. Otros. Ahí está. Ya, por ejemplo. Ah, pucha, que se va. Espera, ahí está. Ya, por ejemplo, lo que yo hago es esto, mira. Después de la primera sesión siempre les mando a ellos así, de esta forma. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo de terapia de pareja. Entonces, ¿se ve o no? ¿No se ve? Entonces, por ejemplo, les mando, hola, tal como lo conversamos, ¿cachai? Necesito que me contesten los cuestionarios, ¿cachai? Lo más sinceramente posible. Y aquí está, cuestionario 1, cuestionario 2. Entonces, el cuestionario 1, ellos hacen clic acá y los lleva al cuestionario. Por ejemplo, este es el BEC, BEC Anxiety Inventory. Entonces, ellos van, lo contestan y después esto se transforma como en un cuestionario y te aparece el puntaje. ¿Ya? Entonces, por eso después de la primera sesión siempre les mando un correíto y les explico, ojo, tu primera tarea siempre, mira, mis primeras sesiones son iguales. Siempre después les digo, mira, después de esta sesión te voy a mandar unos cuestionarios a tu correo. Y esos cuestionarios necesito que por favor me ayude a contestarlos porque me van a ayudar mucho a saber cómo está tu estado de ánimo, cómo está tu ansiedad, ¿cachai? Cómo está tu salud mental en general. Si veo que esto viene, por ejemplo, algunos, depende, porque si viene diagnosticado con un psiquiatra, igual aplico una escala del trastorno que supuestamente viene diagnosticado. ¿Por qué? Porque puede ser que venga mal diagnosticado. Me ha pasado varias veces, ¿no? Yo no soy psiquiatra, pero a veces el paciente va al psiquiatra y manifiesta unos síntomas y no manifiesta los otros, por ejemplo. Entonces, ahí una recomendación para alguien joven como tú es que de verdad no malentiendas esto es lo que te voy a decir, por si acaso. Pero uno siempre tiene que desconfiar del paciente. No es mala onda, por si acaso, ¿ya? Sino que desconfiar del paciente significa que estar atento. Porque a veces las personas no saben lo que tienen. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente, bien cortito, que esta chiquilla había estado diagnosticada de todos los diagnósticos, limítrofe, depresiva, ¿cachai? De todo, de todo. Y un día esta chiquilla va y me cuenta una situación X, pero llevamos, ojo, como hartas sesiones. Y eso lo contó en la sesión, estaba en la sesión 8, ¿ya? Voy a inventar. Pero probablemente eso me lo contó porque llegó a un nivel de confianza conmigo que con otro psicólogo no había llegado antes. Entonces dije, no, esto es imposible que sea depresión. Es imposible, porque un paciente depresivo no hace eso. Entonces, esa conducta que ella me contó así tan, así como tranquilamente, eso hizo que cambiara todo el diagnóstico, por lo tanto cambió la farmacología, y al cambiar la farmacología, porque le empezaron a dar también estabilizadores del estado de ánimo, se empezó a regular rápidamente, y de ahí nos fuimos como espuma para arriba. Ahora bien, yo creo que también, eso, la segunda pregunta que me hiciste, que yo creo que es súper importante, es que tú como psicólogo o psicóloga tienes que darte cuenta si esto está avanzando o no está avanzando, por si acaso. ¿Ya? Es tu responsabilidad, por si acaso. Yo los pacientes que siento que no están avanzando, se los digo. ¿Cachai? Se los digo. En una sesión, sé que Juanito, veo que no estamos avanzando, ¿cachai? Veo que tu motivación está bajando también. Veo que no estás haciendo las tareas, ¿cachai? Entonces así es medio difícil poder ayudarte, porque en realidad, si tú cachai que el primer sujeto o la primera persona que debería querer hacer el cambio es el paciente, po. Entonces, yo creo que no es malo confrontar, chiquilla. Ya, si tú estáis viendo que esto no va para ningún lado, sentís que el paciente no está haciendo nada, con amor, eso sí, po, ¿cachai? Mira, Juanito, me gustaría hablar contigo de esto, siento, a lo mejor estoy equivocada, ¿cachai? Que yo siempre me echo la culpa, yo siempre soy así, pues eso, con los pacientes, y para que nadie se sienta mal, pues, oye, no sé si estoy equivocado, ¿cachai? Siempre ocupo lo mismo. Entonces, yo te recomiendo eso, hacer un análisis. ¿Ya? Yo también lo hago a la mitad como del proceso terapéutico y la terapia cognitivo-conductual debería durar entre 12 a 15 sesiones. Eso es más o menos lo que yo hago también, 12 15 sesiones. En algunos pacientes que tengo, por ejemplo, han seguido igual.
¿cachai? Después igual me dicen, pucha, pucha, igual quiero verte, no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses, sí, como revisión técnica, ya bien. Pero yo creo que no es malo analizar y evaluar el proceso. ¿Ya? Ahora bien, si es que no resultara nada, nada, que lo veo medio difícil, algo va a aparecer, ojo, algo vaya a mejorar finalmente, a menos que, no sé, en pleno proceso la cuestión se empeore porque el papá se suicidó, ¿cachai? Entonces ahí uno entiende que el escenario es distinto. Pero yo creo que algo siempre vaya a mejorar. Pero si sentís que no está mejorando, evaluar, po, evaluar. Quizá inclusive, como te recomendaba anteriormente, aplicar las mismas escalas, porque a lo mejor te vas a dar cuenta que hay una variable que no está resultando. Entonces, si esa variable no está resultando, a veces, amiga, pasa de que el 20% lo explica todo. O sea, podemos tener muchos síntomas depresivos, pero a lo mejor hay un síntoma que hay que pegarle más fuerte, por ejemplo, que otro. Y yo te recomiendo siempre aplicar estrategias de relajación. Yo creo que esas siempre sirven, por si acaso, siempre suman. Pero eso, no sé si respondo a tu pregunta. Si no, te pido la disculpa. No te escucho, amiga. Te silenciaron, te censuraron. Ah, mentira. Está dando las gracias, creo, la Ruth. Ya. Genial. No. Ya, bueno, hay cualquier cosa en el chat. Eso. Genial, genial. Agradecemos las consultas, la participación, la amabilidad del profesor por responder. Bien, 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 bien. ¿Quieres realizarle preguntas a los docentes en vivo, ser parte de nuestros alumnos, ser parte de nuestro programa en AdiPartners? Los invito a ingresar a adipa.cl e inscribirse en los seminarios gratuitos que tenemos disponibles para potenciar tu carrera profesional. Invita a tus colegas a seguir formándose. La formación continua es clave para profesionalizar nuestro ejercicio. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Jonathan Martínez Líbano por su excelente presentación. Despido la De nada. grabación para nuestros amigos y amigas de YouTube, invitados a revisar este contenido y el resto de contenidos que tenemos preparados para ustedes.